I'm beautiful, selling a dream. Smoking mirrors keeps us waiting on a miracle, on a miracle. Say, go through the darkness of days, heaven's a heartbreak away. Never let you go, never let me down. It's been a hell of a ride, driving the edge of the night. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't fall asleep at the wheel, we've got a million miles ahead of us, miles ahead of us. Say, go through the darkness of days, heaven's a heartbreak away. Never let you go, never let you down. Bisabuela. Bienvenido. Super Cucaduna. Bienvenido. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Ooh. Never let you go, never let you go, never let you go. Never let you go, never let you go, never let you go. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the same, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, speaking my message. From the veins, speaking my lesson. From the brain, seeing the beauty through the pain. You made me a believer. Pain. I let the bullets fly, I let them rain. My love, my God, they came from things, thirst, and the prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. Things, thirst, and the prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the same, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain.
buenas tardes y bienvenidos hoy martes. Muy buenas, muy buenas, bisabuela. ¿Qué tal estamos? A ver, quiero un segundo. Vale. Sí, tengo activado el micro. Luego me pongo a hablar y lo tengo cerrado. Hoy seguimos con The Witcher 3, el DLC Blood and the Wine. Y creo que si no se tuerce mucho la cosa, igual acabamos hoy el DLC. Hay 3 finales opcionales, intentaremos sacar los 3 finales opcionales y con ello los 2 trofeos que nos quedan. Y terminar el juego. Así que vamos al lío. No sé si nos dará tiempo ni cuánto nos costará sacar cada uno. Pero ayer ya cuando estábamos cerrando el directo que dejamos al personaje aquí a Geralt, ya nos saltó una notificación que guardaríamos partida, que como que no hay vuelta atrás, pues o sea, había misiones secundarias y tal. Gracias que por suerte, como me gusta siempre hacer las misiones por nivel, hicimos todas y dejamos por último la historia principal. Entonces ahí, vamos a ir al lío, allí a ver qué... A ver, el punto clave es la misión que es los colmillos sangrientos o algo así. Entonces, desde el momento es la toma del castillo, así que nos tenemos que reunir con Darien, Darien, en el molino. A ver si estará aquí. Creo que medité y tengo todo puesto. Había un viaje rápido aquí, o bueno, o lo había, lo vamos a descubrir. ¿Qué están haciendo cosas? Sí, sin comentarios. Bueno, a ver qué nos dice aquí el amigo Darien. Geralt, good you're here. Ready to attack Duntine? Sí. See, you already prepared a plan. Walk me through it. We have 2 objectives. To find Her Illustrious Highness's sister and capture the man who blackmailed the vampire. Duntine is a modest complex. Several old buildings, a high wall around them. At the center of the enclosure stands an imposing keep, restored not long past by the elderly knight of the castle, Roderick. We mean to strike here, through the main gate, then secure the area in front of the keep by storm. How many men defend Duntine, you know? Roderick maintains a team of knights for defense. They are no army, but they could number several dozen. Also, Roderick recently took in a band of foreign mercenaries. About them we know very little. Cintrian's men, gotta be. Ran into a few in town. They tried to kill me. Need to hit them from both sides. You draw the defenders, keep them busy. I'll sneak in the back way, find the women, make sure they come to no harm. I'll vault over the wall as soon as you start your assault. Your plan puts you at great risk, but I sense you will handle it well. Let us go. Y como no, siempre nos toca a nosotros poner toda la carne en el asador. Aunque en esta ocasión así idea de Geralt. Como no te da alcance, ¿sabes? No como corre Sardinilla cuando quiere. Cuando llegamos nosotros se vuelve un poco torpe. Los cuervos avisan a...
So it begins. Quick! We grab Roderick's horses and we bolt. We won't vault far if the boys out front don't hold. Not so fast. Little change of plans. Vale. Los niveles 47, ¿sabes? No son cositas. Bien, vamos a... Uy, de peso... Igual tenía que haber vaciado antes. Vale. La horca... Está bien. No. Yo creo que así, porque no me quiero... Arquero, vale, para aquí. Lo primero... Deja este que venga desde los míos si quiere. Ahora que estás tú solo. Bueno, solo... Directo para... De la lancita ahora. No se la bomba todavía. Como que no se lo vamos a esperar. Espera. Vale. Roderick sent him to get the horses. He's looking to flee. Can't let him. La verdad que el saquea de... Si veo que me pongo peso... Supuestamente... tenemos... Cada vez que matamos a uno nos está subiendo la vida. No sé exactamente cómo va muy bien esta poción. Vale. Creo que a fin de cuentas es ir pegándonos. I see no ducals along the road. They must not be guarding it. Roderick was right. We can flee. We'll manage. Bloody bots! What was that? Loot those crates on the wagon. Duérmenos. Olvidémonos del saqueo. Hurry with those Trying crates! to escape. But be careful if you drop any. Someone's here. They've breached the back wall. Kill him! Vaya, estoy aquí y en el otro lado también. A ver, está ahí en el hueco. ¡Epa! ¡Epa tú! Vale, este va con... Vale, que se te va con escudo. Ahora sí que es buena. Un escudo menos. Espérate que me quitan toda la vida. Oigan los ballesteros. Porque tenía
Vale, me estoy curando y me está subiendo la posibilidad. Voy a tener cuidado a ver si me va bajando un poco. Mercy! Mercy! I did no wrong! Nah, kept the wrong damn company. Centrion's men, where are they? I knew. Shouldn't have let them under my roof. ¿Está cobijo o contratado? Where's the hostage, the woman? What? What do you mean? I know nothing about a hostage. Must be the handiwork of my guests. Where are they now? In the keep, ready in their escape. There's someone with them? Woman named Sienna? Of course. She convinced me to let them in. And a whole pile of trouble along with them. Where is she? Packing. We were to leave together. An old fool. I'd have done anything for her. Where is she? In the keep too? Yes. Her chamber is in the tower. The top floor. Entonces no está secuestrada. What will become of me? No hay problema. Leaving you to the ducal guard, if you don't bleed to death in the meantime. Huey, a pox upon you! Creo que se baje un poco el veneno. Pues si esto suena todas tus pertenencias, vaya ruina de duque o de conde. What is happening? How many? There are too many! You cannot stop them! Like this one! Kill the shit like that! No veo al arquero. Ahora te digo. You will die, you little... ¿Sales de ahí? ¿no? Ya, sube tú primero. Y ahora perros. Venga, hombre. Como me pega un guantazo de la espada grande, no sabía. Lo dicho. Bueno, pues al final el perro. Hostia, es que mal. Me tengo que suministrarlos a las pociones de vida porque hay que pegarse mucho. Y qué otra cosita, qué otra cosita. La poción de esta de matar y tal, lo único que me hace es subirme mucho la toxicidad y no le veo que sea para nada efectiva, de que como que me sube la vida. No es nada. Es mínimo. O sea, entonces lo veo un atraso esa poción. Habrá más seguramente, pero nada, iremos a lo campechano como hemos ido siempre. Aceite y ya. No sé dónde se habrá guardado. No creo que muy atrás. Me imagino que igual desde que hemos hablado con el tío este, el conde y tal. Lo voy a el gigante ese, ¿no? No veas. Espada de 2 metros. Te pega un espadazo y no te nos parten todo. Solo por fuerza bruta. Está claro que si morimos, pues nos va a costar más llegar a terminarlo hoy.
Sí, justo que hemos hablado con él. Bueno, la poción ya me la había tomado. Pero igual sí puedo meditar. No, no puedo meditar. What is happening? Si vamos corriendo y metemos aquí de... ¿Por qué te quedas atascado ahí? This one. Que encima nos saca la espada. Joder. Encima me pongo a pegar. Tear you to shreds. You will die, you little. Not good. Pues sí que tienen ángulo los ballesteros de las narices. Tear you to shreds. Otra vez atascado ahí. Te queda atascado lo más tonto. You will die, you little. Con cuidado porque bueno, el otro ballestero está ahí arriba. Tear you to shreds. Pero si voy corriendo para allí sacaré a los perros. You will die, you little stronza. No quiero. I will tear you to shreds. Volví a con el gigante verde este. Ah. Problema. No tengo pociones de estas. Ahora son en perritos. Que regeneremos la adrenalina. Get the rucksack. Recarga, recarga, recarga. Queda tiempo. No, 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 estaba cubriendo. Ay, qué mal. Estoy espeso en combate. Estoy bastante espeso en combate. Vale, los perros van bien con el fuego, nos los quitamos en medio. Y para el último que me queda, me estaba cubriendo por eso, digo, queda el último, le hago el parry, le paro el ataque y ya lo termino de matar. Pues no. Me pega un golpe tonto y me mata. Lo que igual hago, si puedo tomar miel blanca, si me quito todos los aceites, me los vuelvo a echar los que quiero. Así me evito lo de la toxicidad. Puedo usar bombas también. En vez de congelarlos las de fuego para que se vaya quemando los perros. El problema son los arqueros. De momento los primeros son los arqueros. Hay dos. Les hago bien rápido a los arqueros. Cuerpo a cuerpo más o menos defiendo bien. ¿Qué le falta aquí? Vale, tenemos una ballesta, pero es inútil. Lo único que vale la ballesta auténticamente es para debajo del agua, que los matas básicamente de un tiro o dos. Pero lo que es para el cuerpo a cuerpo tirar una ballesta, no, coño, pues deberías tener, si pegas un tiro a la cabeza, deberías hacer al menos más daño. Miel blanca. Ponemos el aceite, ahorcado. Y estoy avanzante. Nos hemos quedado con velocidad. What is happening? Damn, you're ugly. Company!
¿Por qué bajas sin la espada? No veo. Nos hacemos otras cosas aquí. Vale, tienes el arquero. Cuidado con el de... Balón. Vamos alrededor de él y lo matamos. Bien. El problema son los perritos ahora. Vamos a fuego. Y no te atasques. Deberíamos vida. Que será muy lento. No quiero gastar las opciones que me quedan. Creo que aquí hay ballesteros. Vamos, lo pillamos por aquí. Ahí, en fila, perfecto. Bueno, nos ha costado llegar un poquito, bueno, hemos muerto un par de veces. Giving you one last chance. Yield. And Harlot got us into this. Kill him! Attack! Vampiriados. ¿Es el amigo o ese? Los dos. Los dos. Need to get into the keep. They shall pay for everything! Pero si no lo sabemos todavía. Ah, tira, os dejo a vosotros delante, ¿vale? Para no pegarme yo, ¿no? No veas cómo pegan los vampiros. Me voy a cubrir porque me pega un saco o algo, pero vamos.
Wasn't expecting to see you two here. We thought you could use our help, so... Witcher, this is no time to explain. Where is Renna? Expect to answer a lot of questions inside. Let us go then. ¿Ves? Supuestamente los aposentos de una de ellas está arriba. Ese no es el. A ver, es que hacen el teletras... el DAF. Renna! Are you hurt? If any of them. You know me. I'd never let them hurt me. I just waited for you to come. I didn't know where to look. Uy, pero esta no es la reina. They esta no threatened está to kill you. registrada. Forgive me. I failed you. Aquí hay algo que no cuadra. Now we need only find Anna Henrietta's sister. Where should we look? Do you know? Mm-hmm. Ran into Roderick, Duntine's lord. Told me where I'd find Sienna. Then speak and let's grab her. Time is short. Said she was in a room in the tower. Very one we're in right now. Which, incidentally, looks nothing like a prison cell. And just so happens there's a carafe full of wine here. Bet it's stolen sans real. What's your point? Stop playing dumb. I know everything. Your plan, that this was part of it. Witcher, what is this? Sorry, Dettlaff. You've been had. My friend, please. You must listen to what Geralt has to say. Renna's not her real name. This is Sienna. And Sienna is sister to Anna Henrietta, the Duchess of Toussaint. What nonsense is this? Sienna was banished as a child, but it seems she trekked back here recently. Moved into Duntine and ran a Vandergild out of here. Sent a man called the Centurion to Beauclair to steal some wine for her. Wine reserved for the ducal family. Centurion led us to her. Caught him later stealing a jewel Sienna had gotten from her father as a child. Sorry, Dettlaff. She used you. Part of her plan. If you do not, I will raise Beauclair to the ground. This I promise you. You've 3 days. I shall be waiting. Era la misma persona. Bueno, es lo que he pensado. He just fly off? He did not wish to act rashly. He's gone to soothe his nerves. Think he'll do it? Make good on his threat? I cannot say. He can be unpredictable when fury consumes him. I shall go to him. Come again? After what he just... You don't know Dettlaff like I do. If I don't do as he says, he truly will destroy the city. He's more than capable of it. Conscience gets to you now? Better... better late than never, right? Well,
It truly does seem the best option. Your Grace, we must proceed with caution. Guardsmen saw vampires here. They could still be about. Vampires or no vampires, my sister is here. Find her. Your Grace, that... La hermana de... Sí. Sienna, it's true. It's you. Sister, dear, what have you gotten yourself into? So concerned, I'm surprised. Is there an ounce of truth to it? You feel resentment. I understand. But I promise we shall work through all the unfortunate matters of the past. We will discuss them later. Captain, escort Sienna to the palace. I shall meet with her as soon as we return. As you wish, Your Grace. And you, Wicher. You have my thanks. I cannot believe my sister was so near the whole time. Roderick of Duntine shall answer for treason and blackmail. La verdad no tenía ni idea, tío. Roderick got duped and used, just like the vampire. Apropos, were you able to establish who kidnapped his beloved? We've discovered Sienna blackmailed the vampire. Ordered him to kill those men. What? What nonsense is Es this? que tu hermana, la She mala. is his missing lover. Staged her own abduction to force him to do her bidding. He was a tool. Whole scheme was Sienna's. She was behind it. You're mistaken. You must be. This cannot be true. Your Grace, I know this vampire and... What? You know him? Who is he? Dettlaff. The same who so recently sat at my table and told me of Nazaire. Is there anything else you've neglected to mention? A dragon living beneath Mount Gorgon, perhaps? Is anyone else here a vampire? Sí, la otra chica. Yo creo que es Where is igual. he now? Waiting for Sienna. If she doesn't show up to meet him by an appointed time, he'll destroy Beauclair. He dares threaten us? Your Grace, we have 3 days to bring him Sienna and... Not a word. You have 3 days to bring me his head. No more secrets. No more helping vampires. I want what I'm paying for. The head of the beast. Está columpiando un poco esta. Bien, veamos. ¿Qué parte, cómo sucede ahora? Tengo aquí apuntado todo lo que tengo que hacer. Los 3 caminos distintos. Do you think Her Grace's nerves have been calmed? It rarely forgets, rarely retracts what she says, especially not threats. Yes, well, even I must admit Dettlaff's actions were highly inappropriate. Reprehensible, even. Un poquito. Por un lado, tampoco es culpable, fue manipulado. Claro, el pecado de Are you estar upset? secuestrada. Why would I be? Let's see. You're returning from your hunt empty-handed. No trophy. No new lead to boast of, then pursue. Ya, pero... What can I say? It happens at times. Especially likely to when the monster I'm chasing can turn into fog. How do your employers customarily react when you fail to meet their expectations? Depends. Peasants cuss me out. Merchants demand I refund their deposit.
whereas nobles mostly just release their hounds. And rulers? Usually threaten me with the gallows. A most illustrious grace awaits the gentleman. Your Grace, the population demands she be punished. Syanna's committed terrible crimes. Spilt so much blood. They... Another word, Palmerin, and I shall spill even more blood. Yours. Es su hermana. Por mucho que haya hecho. I repeat for the last time. Syanna is responsible for the death of many, true. But she is also my sister. We are bound by blood and by a shared childhood. I shall not allow her to be lynched. Your Grace, I fear the masses might rise. Storm the prison, pitchforks and torches in hand. Let them storm. They will not find her there. Syanna is hidden away in a safe place. She shall await trial there until we have rid ourselves of this accursed vampire. Which, to judge by your means, has not yet come to pass. Did what we could, but... My patience is at an end, Geralt. Where is he? Where is Detlef? Estoy en ello. Es que no lo sé, la verdad, estamos en ello, ¿no? We're working to find that out, Your Grace. Do you take me for a fool? I wouldn't dare. I care not one whit what you have worked on, are working on, or shall work on. I'm interested in results, which thus far have been nil. At times, I hunt foxes. Do you know how it works? The ducal huntsman releases the hounds. They catch the fox's scent, chase the animal down, and lead the butcher to it. All within an hour. You, Wicher, have had a week. The aid of my most excellent knights. Yet, you have tracked absolutely nothing down. I've begun to suspect my beagles might have done a better job. We'll catch him, Your Grace, sooner or later. I should hope so, Wicher. For the sake of all Beauclair and yours. But to the matter at hand. Have you managed to establish anything? Your Grace, it seems Syanna tricked Detlef, used him to murder the knights who escorted her into exile. We have reason to believe that... Your Grace! Vampires! What? Speak now! Vampires! They protect the city! Captain de la Tour defends the square near the boat landing, but so many lives lost! Damn it. If it's war this Detlef wants, it's war he shall have. Geralt, get to work. This time I'll hear no excuses. Palmerin, you... Get her out of here. No me ha dado tiempo de guardar ni regenerar nada. Vale, me han regenerado todo. Hay una poción que realmente creo que no vale para nada. La sangre mejorada. La sangre del brujo daña y rechaza a los vampiros y necrófagos. La va a tomar, pero no. Que no sé si era la de plata.
Esto es veneno, el sueño de dragón, polvo lunar. Los ballesteros ahí se mataron a ellos. No desaparezca. Con 3 palos no le pego. Vale, por la mía. Siana failed to appear as summoned. And there. Detlef was not making idle threats. Seems not. Need to make some serious plans of our own now. It's gone too far, damn it. Regis, you mentioned there was a way to draw Detlef out. A way you've avoided resorting to so far because you thought it was too dangerous. Is that how I put it? Do forgive me that I've misled you terribly. The word dangerous is simply a scandalous understatement in this case. Regis, another inner monologue growing out of a personal dilemma. Just tell me how to flush Detlef out, force him to meet, please. In due course. But first, Geralt, I'd like you to consider the alternative. After all, you could fulfill Detlef's demand and liberate his beloved Siana. Think Detlef still believes Siana's innocent? I believe he suspects something. He must. And he seeks to understand what happened. And for that, he's declared war on the entire duchy? What can I say? Moderation was never his strong suit. No, tampoco se está yendo de madre. Really want to free Siana? Hand her over to Detlef? Refuse to accept you consider that wise. It's hard to believe, I know. But Detlef is not actually evil, merely impulsive. He needs but meet with her, speak with her, and he will spare the city. So say I agree to this, 'cause I might. Still no chance Anna Henrietta will. I do not recall ever suggesting we ask her permission. Siena no debe estar. Got serious reservations about this plan. Not least among them, we have no idea where Siana's being held. You heard the Duchess. She's not at the prison. Hardly a reservation. More of an excuse. I'm certain you'll find her. You must merely decide you wish to. Could ask Damien. Duchess treats him like a lapdog. Keeps him close most times. He might know something more. There, you see? I knew you'd think of something. Bravo. The meeting. What if it's nothing like you say? What if it goes sour, ends in a fight? Willing to guarantee Siana won't get hurt? It seems unlikely in the extreme that... Didn't ask for a lecture on probability. Need a simple answer. Yes or no. I vow that not a hair on her head shall come to any harm. I trust I've dispelled your doubts, then. Not so fast. We're not done talking. How would I go about luring Detlef out of hiding if I wanted to? With the blood of a virgin? You see, somewhere nearby lives an unusual denizen, one of the unseen, ancient and powerful vampires, among the oldest and strongest. And? Toussaint is this unseen elder's territory. All vampires owe him fealty while they are here. He need but say the word, designate a time and place, and Detlef will be forced to appear.
So this unseen elder, how do we convince him to summon Dettlaff? We must find him first. The Elder does not see arrivals unless he absolutely must. But locals, Oriana, for instance, you know, she too is a... Yeah, figured it out. All right, let's say she gets me in to see the unseen elder. What then? I don't know. You'll have to improvise, I suppose. So I'm basically stuck. Either gotta give in to a blackmailer, or fight him. You know what I would opt for? Should we free Siana and arrange for her to meet with Dettlaff, there's a good chance we'll all survive this ordeal. Dettlaff included. Regis, don't mean to put you on the spot, but I gotta know. Say I do decide to fight Dettlaff. Who'll you stand with? Should you decide your sword is the sole solution, I shall not stand in your way. Appreciate it. Certainly hope so. Now, please tell me, what is it you intend to do? Vale, estoy esperando el video de la sirena, hablemos con Damian. Vale, aquí hay dos finales. Bueno, hay tres finales. Si nos vamos con Damien, tenemos dos finales por ese lado. Y un trofeo, o dos trofeos. Si vamos con Oriana, tenemos, creo que otro trofeo y otro final. El tema que quisiera guardar. Si te digo no lo sé, tengo que pensar en ello. Y me da tiempo y me dan la opción de guardar aquí, porque así luego elijo un final y tal. A ver. No idea. Need to think. Not an easy choice. Understood. Permit me to leave you to wrestle with this dilemma. I'm needed in the city. I cannot stop what is happening, but I can try to limit the number of victims. Once you've decided and learned something, perhaps, whisper a word to the ravens. I shall find you. Lo que quiero es que me dé la opción de guardar partida para poder cargarla para hacer los distintos caminos que hay. Vale, ves. Ah. Vale, el camino es que quiero tomar primero es el de Oriana. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está uno y dónde está el otro? No sé dónde está uno u otro. Para lo ideal. Vale, no puedo hacer el viaje rápido. He hecho que susurra a los cuervos, pero vale. Cuervos. A ver, porque son las 5, a ver. Hay 50, pues 59. Me la va a jugar, iré a uno de los dos. Y si acierto, bien. Si no acierto, pues cargaré partida desde aquí. Ya tengo, claro, tenemos que salir de aquí. Y no, hubiéramos evitado pelear. Tengo que bajar.
quedarte por ahí jugando. Que... Puta, coño, me pegan a mí. Lo que haré antes de... Bueno, voy a hacer un guardado antes de llegar a uno de los puntos. Y como no sé cuál es uno de los... Tengo que guardar antes de llegar. Y no me lo va a jugar mal, voy a guardar aquí. A las 5:03 más o menos. Pasa de mí. Y aquí está orilla. Creo que aquí está la... Vale, lo de matar a ese vampiro no es que será preguntar a lo de Damian ahí. Vale, sí, esto es lo de Oriana porque aquí es la casa. Vale, luego tenemos que cargar y hacer la otra jugada. In a hurry to get somewhere? Very much so. Now be kind enough to step aside. Chaos in the city. Know what's going on? Naturally. It's rather irritating. Bloodbath in the streets. That's irritating? I'd probably use a stronger term. Well, you know, I'm getting on in years. Not easily impressed. Takes a bit more to get me worked up. Yeah, I suppose empathy's not something I associate with vampires. I suspected you would guess. Wasn't hard. Not like you tried hard to hide it. Should I have? Well, I am a Wicher. And thus my foe? That depends entirely on you. Bien. Need to see you're unseen. Convince him to stop Deadloff. Heard you could help me with that. My. It seems my dear Regis needs to be reprimanded. He's become rather indiscreet. And you, there are simpler ways to commit suicide. A number of bridges you could jump off, for instance. Just want to talk to him. Talk. Lovely. He'll rend your head from your neck. Make shreds of you before you can open your mouth. Let me worry about that. Willing to do it or not? I, too, would prefer a city calmed, but to reveal so dear a secret to a Witcher.
Know what? Come with me. I must tend to a certain matter. Then we'll talk. If I was talking to a human now, I'd say that every moment we delay brings another death. Thing is, doubt that moves you at all. Frankly, not in the least. Como sospechaba yo la primera vez que estuvimos, que... Where are we going? Not far. You see, I maintain a kind of shelter just outside Beauclair. An orphanage, to be precise. I've heard the birds whisper. They claim a terrible thing's happened there. Under the present circumstances, I must treat this seriously. I'm sure you understand. Mm-hmm. Perfectly. Let's go. Podemos no liarla y poder sacar los 3 finales. ¿Qué falta? Must cost a small fortune maintaining this place. What can I do? I have a weakness for children. Meaning? Meaning that I... Wait. Smell that? Blood. ¿Tienes por los niños porque los cuidas? ¿O...? Arno! Arno! Que ella es vampiro, tampoco va a estar en peligro así como así. Arno! Se han cargado a todos los niños. Please. What happened? Where's Arno? Speak. Shh. Oh, the monster will come. Easy, little man. You're safe now. I was so scared. So scared. Of what? You can tell us. Take your time. I woke up because of the bells. Then the screams. I pulled the quilt over my head so I wouldn't hear. But they were so loud. And something began pounding on the roof. Boom, boom, louder and louder. Then Uncle Arno came and said, "Sit quiet, real quiet. Shh, shh, and you'll be all right." The whoreson abandoned them, left them and ran away. Who's this Arno? The Guardian. He ran the orphanage with his wife, for a generous fee. I don't see them, can't hear or smell them either. They fled, left the children behind as bait. Uncle Arno told us to be quiet as mice, and the monster wouldn't come, but it did. It came. What happened then? Bartes, Neve, Mora, and some others. They ran out. My sister Anna and me. We hid right here in the room. But Anna, she began to cry. I covered her mouth, whispered, "Shh, shh." Held her long, till she stopped. You mean to say you... Drop it. Think I know enough. As do I. Something killed my children. I'll stay with the boy. He shouldn't be left alone again. You track down this scum. Bring me its head and I'll help you with the unseen. Boy's hurt. Wounds need dressing. Not to worry. I'll see to it.
You sure? Got a lot of practice, just need a few minutes to... Go. Fine. See if I can't find a lead. Excellent. Go on, get to work. Come, little one. I'll sing to you. Wolves asleep in midst the trees, bats all a-swaying in the breeze. But when soul lies anxious wide Pero el miedo que tenía para hacer callar a su hermana la ahogó. O sea, la afició, vamos. Por los detalles que ha dicho. Vale, busquemos ahora. ¿Dónde está? Stomach wall cut open in 3 places. Damaged organs, arteries. Beast killed the children but didn't eat them. Something scare it off? Or grab its attention? A ver, me imagino que será una lamia o un vampiro menor. No puede ser un vampiro estilo Stefan o Diana o el otro. ¿Plumas? ¿En una cuna? ¿En serio? Smashed against the wall. Skull cracked. Died immediately. Tampoco tiene mucho sentido saltar un orfanato. Time is short, Wicher. Ya. No me tendrá que salir fuera, pero aquí tampoco veo ninguna pista. Head, shoulder, and neck wounds. Monster attacked from above. Jumped off the roof, I bet. Throat ripped open. Larynx crushed. No se los han comido y está diciendo que les haya hecho con la sangre. Pues ya. Paw prints. Bipedal beast. Walks hunched over. Blood hasn't even dried. It's Jesus Christ. Aquí, otro. Bienvenido. ¿Qué lo Wounds are que? smooth-edged. Claws cut through ¿Qué dice el cleanly. tío? Young, thin Por bones cierto, offer mañana te little toca. resistance. Mañana o pasado mañana. Ya que te conectas te lo digo. Pues estoy intentando hoy terminar el DLC este. Ya terminé el día de Wicher. Porque tengo sorpresitas que ya las anuncié. Se me fue, feliz cumpleaños. No te mentí, fue el sábado, el día 13, fue mi cumpleaños. Mira. El sábado. Mira, eso me lo autorregalé yo el sábado. Lo que pasa es que quería terminar este y creo que lo acabo hoy. Y ya creo que la semana que viene ya la colocaré, pondré todos los cableados y todo para seguir con los directos, vamos. Y ya sabes que llevaba tiempo detrás de ella, intentando ahorrar poco a poco y al final pues mira, como era mi cumpleaños, entre una cosa y otra, dije pues mira, ya no espero más tiempo. Pues sí, el anterior regalo fue el ordenador de segunda mano para poder hacer directos.
que es para lo que lo uso. Bueno, lo uso bastante, o bastantes cosas, pero vamos, solo para eso. Y ahora sí, la Play 5 con el Jedi. Hombre, que lo dije ayer en directo también, pero pillé el nuevo Jedi. Que es el siguiente al Fallen Order, como ya lo jugué en la 4. Sí, hombre, evidentemente es para disfrutarla, bueno, para trabajar con los directos, digamos, y disfrutarla, porque además tengo bastantes juegos que quería jugar. Ya la Play 5, evidentemente, nueva generación, pues el Hogwarts, el próximo Spider-Man 2 que saldrá, el de Loveno, ¿cuál es más? El remake del Demon Souls, que no lo podía jugar todavía, lo jugaré. Ahora sí que lo tengo en 5. De Medium, un montón de juegos. Este juego... No, la 4 voy a terminar. Cuando termine con The Wicher y tal, se la voy a llevar al game, que me dan dinero por ella. Y son unos 100, 110 creo que me van a dar. Y como los cascos para la Play 5 valen 100 euros, pues seguramente me pillo los cascos. Porque como me cogí la Play con 2 mandos, pues ya sabéis que yo parto los mandos enseguida. Digo, al menos tengo 2 mandos. O me cojo los cascos o dejo el dinero para más adelante si es otro mando. No, pero la Play 4 evidentemente... Sí que el último mando, el más nuevo, se lo daré al sobrino. Que este es original, este me lo regaló Neo. Pero los otros mandos que tienen drift y tal, me dijo, pues si tiene drift te damos 9 euros por ello. Pues mira, de tenerlos por ahí tirados, pues los llevo y ya está. ¿Cómo estás de Sony? A ver, yo es que los de la Play me dijo, es que por lo que me dijo Neo, porque claro, a ver, más adelante vamos a tocar madera, que siga aguantando. Mi televisión tiene ya más de 15, 10, entre 15 y 16 años tendrá mi televisión, la LG esta, es de las primeras LGs con disco duro. Y seguramente esos cascos, como vienen con sonido 3D y tal, me dijo que es una pasada, los de Sony, que es una pasada, o sea, tiene un sonido envolvente y tal. Para nosotros que jugamos juegos de historia y tal, que oyes todo, están muy bien. Espérate que han empezado a saltar mensajes. Y son inalámbricos. No me gustan llámame antiguo tal, tío, pero no me gustan las cosas inalámbricas ni lo del Bluetooth, tío. Y cuando salieron los teclados inalámbricos, los ratones y tal, me acordaré de toda la vida. Yo jugaba en el tiempo al World of Warcraft y en mitad de una partida, en una raid, en un boss, ¡ay, que se me ha quedado sin pilas! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, que lo tengo que cargar! ¡Ay, que...! Con el cable, tío, nunca pasa. ¿Sabes dónde está el cable? Que se quite tal. Hombre, que lo suyo... A ver, claro, lo siguiente que ahorraré, sí, sería para una televisión, porque ya te digo, tiene ya 15, 16 años, de momento funciona, pero ya me quiero pillar una, al menos que sea, que no tiene, no es ni Smart TV ni nada la televisión. Entonces, pero eso vamos. De aquí a muy, muy, muy largo. Porque lo primero quiero ahorrar, pues para hacer una visita tanto a Valle del Lenguado y otra visita a Neo. Es lo mismo, creo. Los cargo de noche y de paso de 9 am a 2. Sí, unas 14, 15 horas. Compra un monitor. No, pero no me entra aquí. Yo pillo una televisión. Yo pillo una televisión con sus 50 pulgadas. Estas de 42, o la pillo más grande, o de 45 o 46 pulgadas. No, ¿para qué quiero un monitor? Prefiero una televisión. A ver, yo con el monitor que tengo aquí, de momento es viejito, es muy viejito, pero bueno, a mí lo que me interesa es tener una tele. Ya mañana, si yo no hago nada de directos y tal, la tele sí, coño. Ya, pero no... Tendría que ponerlo allí, no sé. Tendría que mirar. Porque es que la tele la uso de monitor, entonces para muchas cosas. Entonces igual...
Eso sería mirarlo. Eso, pero vamos, que eso es muy opcional de momento. Eso es muy opcional. Ahora de momento acabo de gastar mucho dinero. Vale. Yo, bueno, pues no sé. Voy a intentar acabar el juego hoy. Son 3 finales. Estamos yendo por un lado, a ver si los consigo. Y luego me imagino que sí, conectaré un ratillo. Con la 5, me imagino. No sé, bueno, pero a la 5 porque ando haciendo cosas también. Muy bien, pues por aquí, yo por aquí sigo. Y nada, el Paint, sí, creo que mañana o pasado mañana se te acabó. Y es que tenía ganas, quiero terminar este por eso, porque este además es de disco, este es original, o sea, no es digital, es de CD, vamos. Los juegos son todos originales, vamos, me refiero que este es de CD. Vale, no me entero lo que ha dicho este hombre, bueno, a ver. Wounds are smooth-edged, claws cut through cleanly. Young, thin bones offered little resistance. Claro, se ha cargado a todos los críos de los parados, aquí está así, vamos. Mira, ahí hay otro. Se ha esparcido como el que esparce las hojas en otoño, ¿no? Están todos los críos esparcidos por el jardín. Alongside, but they're old, scarred over. Vale, a este sí le han puesto marcas. Mira, por aquí hay. No sé por qué está aquí Sardinilla aparejada, pero. Gunk. Otro querido. Is that venom? Veneno. Narrows the list of suspects. Venom glands, long claws, a bloodsucker. Must be a Garcane, a pack leader, an alpha. For Garcane's killing's a pleasure. Kids just Pues its appetite. sigue las webs del Must have gone carro after the Guardians too. opcional. Lee la entrada de los. Hostia. A ver, te sigo leyendo. Sí, mañana sí, el 17 se os acaba a 4. A ti, al sobrino, a Tini y a María José, la novia de Nene. Pues mañana se os acaba a 4. A ver. Exactamente en vampiros tiene que estar. Esto. Pero este alfa. Qué guapo, sí que tal, a ver. Lo de la sangre, aceite para vampiros, Simu y polvo lunar. Esto es lo que uso. Vale. Y ahora tengo que buscar las huellas del carro. No tengo que. Vamos a ver ahora. Garcane and wagon tracks merge. Wonder if the beast caught up. Este se supone que es el final malo. De los 3 hay 2 finales malos. Pero este es es uno de los malos. Dejámoslo así. Sí, pero Hogwarts, dentro de tiempo, después del de Wicher, sacar el 100%, el platino, los 2 DLCs, todos los trofeos. Drove off the road. Seguramente el primer juego que haga en la 5 sea el 7 ahí. Seguramente. No quiero un juego con 3 millones de coleccionables como tiene el Hogwarts, ni un juego de 3000 horas. Quiero relajarme un poco. Jugaré al Jedi y seguramente o al Kena, al Phoenix Immortal Rising, o haremos como hacía antes. Lunes, martes haré directos de un juego y jueves y viernes de otro. Pero es que parece una tontería, pero creo que llevo desde octubre con The Witcher, haciendo directos para sacar y exprimir al máximo el juego. O sea, es una barbaridad. Llevamos tiempo, vamos. Y eso que ahora ya el último mes creo que fue que terminamos el God of War Ragnarok. Desde que terminé el God of War Ragnarok solo estoy jugando The Witcher. Yo quiero algunos juegos. Ahora lo siguiente es un poco más relajado, ¿sabes?
Son inútiles. No lo sé, es que yo por Neo, porque ha terminado la historia principal, creo que sigue con secundarias y coleccionables de, yo qué sé, 300 fotos, o que si gorros, que si escobas, que si... Entonces prefiero coger un par de juegos ahora de momento cuando termine este, más tranquilo, no tan largos, porque este llevamos más de 200 horas, pero bastante más. Trail ends here. Need to look around. El primer DLC es el Heart of the Stone, corazones de piedra o corazones de roca, era más cortito, pero este era larguito, este es largo también. Llevamos 13 directos más o menos. Mira, por allí me marca. Pero vamos a examinar las pistas. Wounds are bad. At least it didn't suffer long. Subí al carro. Vale, lo que quiero examinarlo. Shredded her, then licked up her blood. Every last drop. Gaki needed its fill here. Pero no es la mía la Probably sangre. holed up nearby to digest. A ver, yo intentaré. A ver, yo lo dejé 36% completo igual. A ver, yo me imagino que haré, como hice en el Valhalla, juegos así que son tan largos, alternar mucho a historia principal, secundarias, coleccionables. Si veo que termino el juego, que no tengo misiones, que lo único es ir a un sitio al punto A, yo que es como aquí. A ver, aquí por ejemplo, decidí, a lo primero iba a hacerlo. Pero por ejemplo, estas interrogantes, que son cosas que no van enlazadas con misiones, ni coleccionables, ni nada. Y al final vas, matas a un vampiro, por ejemplo, abres un cofre y te dan una espada. Ya está, no tiene más. Entonces, o ni eso, o te dan materiales que no te valen para ya para nada. Entonces hay muchas interrogantes que si no eran de la historia y tal, no decidí no ir porque ahí, sin exagerarte, habrá unas 500, 600 interrogantes igual que no he ido. Sí, pero es que para esto, por ejemplo, no cuentan los trofeos, entonces no he ido por eso. Vale, a ver, porque debería guardar. No es a lo que voy. Cosas que he cogido igual de algún cofre y tal. Unas espadas que ya no me valen para nada. A ver. Esto igual. Es que al final. Sí, y armaduras y tal. Y. Entonces. Decidí no volverme loco. Digo, sí que al principio iba a visitar todas porque, a ver. Hay unos altares que te dan un punto de. Para subir nivel, ¿no? Mejorar cosas, pero. Al nivel que estamos, aunque lo estamos jugando en el modo más difícil, cosa que esa es otra, que lo estamos jugando desde el principio del juego, el modo más difícil para sacar todo de una y no complicarme. La sangre. Y así no me quería volver loco. A ver, aquí el juego yo aquí, sinceramente, lo voy diciendo. Yo aquí, el de Wicher, veo que se pasaron 3000 pueblos. Porque fíjate, te voy a enseñar materiales y no he estado farmeando. O sea, materiales que tengo cogidos y haber ido saqueando lo que voy a las casas y tal. Fíjate, todo esto son materiales de artesanía y de alquimia. Fíjate, no he usado ni la mitad, vamos, ni la mitad. Lo veo excesivo. Vale. Que tener un aceite para cada bicho. Y no me vuelvo loco buscándolo ya. Yo es lo que digo, por ejemplo.
Yo qué sé, vale. Aceites para matar vampiros, aceites para matar golem, aceites para matar insectoides, aceites para humanos para potenciar. Vale, hasta ahí vale. Pociones para ciertas cosas, hasta ahí vale. Pero tanto y tanto y tanto. Y encontrar una espada cada 100 metros, una espada y te mejora un punto. Otra espada no te mejora nada. Otra espada te mejora un punto o 5 puntos. Y vas cambiando el equipo cada 2 segundos. Ah, no, no, no. Bueno, te digo que no. Hay muchos que ni... Estoy colgado boca abajo en el puente, en notas. Pues sinceramente... he usado el aceite, ¿no? Pero igual se me ha pasado. Lo voy a usar, voy a guardar aquí, viendo que está ahí colgado bajo el puente. O sea, se ha pegado el banquete con los críos. Y ha pasado un poquito de todo, ¿no? Vale. Lo que no tengo que ser... Vale, esta es la más importante. La noche de los colmillos largos, ese guardado es lo más importante ahí. Así que, caballero sueldo, aquí. Vale. Sangre fácil. Vale, esta es una. Y esta, la noche de los colmillos largos, es el punto importante porque es donde nos hemos desviado en el camino de la ruta de los finales. Es que tiene tela, es que encima aquí, ves, que te pone 3 finales opcionales. Hombre, yendo así con la espada, o le metes un bombazo para que caiga de ahí. Pues no sé por qué me da que no... Ya no sale. Es una mosca. Tiene que como cabeza... 2 huevos ahí en la cabeza. Gonna hang your head from my saddle, bastard. Vale. Vale, vamos a meter el popular. Es muy rápido, como lo veo. Es rápido. La bomba le está haciendo pupa. Le está haciendo la pupa. Esto parado. Fíjate la bomba de plata. Cómo le está bajando la vida. Cabrón, este es el cabrón este que se ha cargado a todos los fanatos, vamos. Bueno, y el trofeo. Un montón, seguramente. Un montón de hierbas y materiales que no he cogido. Es que lo que te digo es lo veo excesivo. Vale, tenemos que volver con Oriana. Claro, que depende del camino, como os estoy explicando. Depende del camino que tomemos. Nos van a salir una misión o otra. Evidentemente, el camino que estamos siguiendo ahora, matar a este vampiro, si vamos por el otro lado, no tendría ningún sentido. Entonces, veamos a ver. No sé cuán largo es la cadena de misiones de un lado o de otro. Voy a seguir por el camino para llegar a Orfanato, a ver. Move it. Estamos ayudando porque queremos que nos diga dónde está el anciano, el vampiro, el ancestro, el vampiro mayor.
Al final se ha cargado al niño. ¿En serio? Oriana. Release him. Now. Por eso cuida del orfanato, ¿no? I thought it would take you longer. It will. Still not done. Got one more thing to tend to. You. The orphanage. Your wine cellar, right? A larder for blood. I never said I helped these children out of the kindness of my heart. Hija puta. Go outside, little man, and lock the door behind you. No, don't hurt her. Lady Oriana took care of us. She took us off the street, brought us sweets, sang to us. Leave her be. You see, Wicher, the world's not black and white. It's shades of all kinds. Hombre, yo les chupo la sangre, no los mata. True, but never so much as to kill. Y cuida de and ellos. I gave Bueno. them a great deal in return. Hombre, yo diría que lo haría con adultos, ¿no? En este caso, pero bueno. Expect me to thank you for taking such good care of the Lo orphans. piensas fríamente, los ha sacado de la calle. Amusing. How do young Los alimenta, fare? How many los cuida. survive your trials? Don't change the subject. Not about to let you. Then Y a get cambio to the donan point. sangre una vez al mes. Pues es como un hospital, básicamente. Por cierto, ya tengo la Did what you cara, me asked. falta armar. Children's slaughter's the work of a Garcane. La dos, One of la those ¿la summoned dos by qué? Deadlaugh. Probably supposed to attack the city. Ah, la Children opción de- sent lorded here. Yes, it carries quite a way. Its sweetness teases the nose, gets the mouth watering. Unseen elder. Where'll I find him? Talk. Ya lo oculto, sí. His lair lies west of the city, across the lake. Look for a cave near the shoreline, and this stone will open a hidden door. Not gonna take me there? I visit the Elder only when I absolutely must. You'll know why once you meet him. ¿Quién será el anciano? Tanta suspense. I'll come back for you one day. You realize that, right? Then I shall keep an eye out for you. Sí, que estos los vampiros estos de alto rango no son fáciles, vamos, ya hemos visto los otros dos. Time to summon Regis. Slip a word to the birds, he said. Esa es buena. A ver. Mira los pájaros. Y ahora aparecerá Reggie, que es otro vampiro superior. So, I'll be at the boat landing near the palace, waiting for Regis there. Mind telling him? La verdad que queda un poco tonto, ¿no? Hablarle a unos cuervos. Quedarte aquí, no, vamos a reunirnos con esto. No sé cuán larga será esta rama, vamos, al final. Pero vamos, son las 6:20 ya. Va a ser bastante largo. No sé si no me da tiempo hoy de sacar los 3 finales. No, esta es la ciudad. Pues, el castillo de la Anenrieta. Los vampiros de momento no tienen castillos aquí. Sí, pero vamos, el DLC trata todo de... El último DLC trata básicamente de vampiros.
Y está, la historia está muy bien. Muy bien. Todos son amigos de hace tiempo. Es el que menos me preocupa. Me preocupa más el anciano. You've met with Oriana. How did it go? Y al otro que queremos matar. Not well. Oh. Did she not divulge where you might find the unseen? No, she did. Also divulged her hunger for the blood of small children. Oh, I admit I'd heard rumors, but preferred to lend them no credence. Rather not talk about it. Caves west of town, other side of the lake. That's where we need to go. I see. Well, I'm prepared to set out at any time, but... Yeah, I know. You'd still prefer to free Sienna, for Deadloff's sake. For the sake of you both. Oh, please. Orphanage, what happened there? His fault, plain and simple. City gutters are overflowing with blood, that's his doing too. And you're worried somebody might have hurt his feelings? To meet the unseen elder is to face mortal danger. I've said so all along and never in jest. You are a friend, a dear friend. I'd rather you not risk your neck unnecessarily. I think it's natural, I think it's obvious. Obviously natural. Especially when we've an alternative. An entirely reasonable one. I'm a Wicher, Regis. I don't cut deals with monsters. I cut monsters down. And I don't give a damn about the risks. Well, I understand. I'll not mention it again. Thanks. Vale, pues vamos a buscar al Time we anciano. were on our way. Listen, I need to sail there. Coming with, or would you rather float over as a puff of fog? I'd not be able to talk as a puff. And as you know, talking is something I very much like to do. At length and in detail. Let's go. O sea, cuando hacen forma de niebla no pueden hablar. Pero vamos, tampoco es que sea... Vale, el antiguo oculto. Ve a la guarida del anciano. Know much about this unseen elder? Only that he takes unkindly to guests, especially the unannounced. Así estoy adelante montado, digo. Got a plan? Estoy oyendo Some hablar. idea how to appease him? The custom when meeting an unseen elder is to bestow upon him a stone symbolizing peace. This type of stone occurs only in Heartland. Take it you're fresh out. Alas, just so. Thus, I fear we Digo must que no me ha rely gustado de la on Play my 5 de personal momento, Jesus. Que supuestamente es la de un terabyte, pero se te queda casi en 600. Don't forget to wipe their boots. You get sick of sweeping Tiene up all the mucho time. menos espacio que la Play 4 de un somewhat more terabyte. complex. Tell me slowly. Imagino que los juegos Don't use ocupan más. complicated words and I might Mejores just gráficos, understand. mejor todo. I don't doubt your intelligence, but, well, it's just hard to explain to a human. This world is a foreign land to us. Unpleasant, hostile even. The Elder does what he can to isolate Los and mandos protect pesan un himself. huevo. But we, as all guests, Tengo uno de 2 terabytes multimedia, igual me vale, quiero probarlo. Porque si me vale el de 2 terabytes el de multimedia y tal. Y ya te digo, el mando, o sea, comparado con el de la 4, o pesa un huevo. O sea, lo primero ya me voy acostumbrando pero a lo primero. Estoy jugando, nada, 20 minutos, media hora de subaje de brazos y todo ahora. No sé si funciona el disco duro, por eso me imagino que sí, debería. Pero vamos, muy bien, porque la parte esta es más estrechita, más alargada y se te acopla muchísimo mejor a la... Bien, vamos al lío, que al final te voy a hablar de lugar de poder, ¿ves? Geralt, over here. Ya, que voy al lugar de poder. Might I suggest you use Oriana's key? Hay muchos interrogantes que pueden ser estos lugares. Que sí, que nos dan un punto directamente de habilidad, pero que digo que no son necesarios. Vale, se me ha olvidado. Voy a guardar. La ranura es la de sangre fácil. Vale. La noche de los colmillos es la que no hay que tocar.
Porque viendo el miedo que le tienen todos al anciano este, vamos a esperar a una hostia que nos haga la cabeza. What's inside? Know what to expect? Vampires? Funny. No sé, no he jugado mucho, no he jugado ningún shooter. Si que estoy jugando al Overwatch, pero vamos, no lo cuento como un... Sí, eso sí. Lo de el sensor óptico de lo de que vas avanzando desde chocas y tal, eso vibra por todos lados. A ver, de momento solo estoy jugando al Nio, que transferí todos los datos de la Play 4 a la 5, las partidas y todo, y estaba probando pues, la versión de Play 4 y se me han pasado también los trofeos, entonces no lo tengo que volver a jugar ni nada. Es lo que quería investigar. Ahora mismo ya te digo, ando probando cositas, no lo estoy haciendo mucho. Camino por la derecha, camino por la izquierda. Y de momento se ve bien. Whoa, got company. Then we must give them up. Te invito a que les pegues tú. Eres un vampiro mayor. Te invito a que los pegues tú. Esto que este es un vampiro mayor, no el anciano. O sea, si este pega esas hostias, tú ríete de las hostias que va a pegar como nos tengamos que pegar con el anciano. We must be close. How can you tell? Eso va. Don't hear a thing. Ya, eso sí que lo vi. One rat, one bat. Dead quiet. As I said, he Pero es que eso lo podían sacar con el mando normal, ¿sabes? El original. No me tengo que gastar 300 en un mando para gastarme 20 euros en cambiar una pieza. Al final... Pero vamos, que eso... Me da Sonic, Xbox y tal. Que parten todos los mandos por el mismo lado, Yo todos los drift. Todos los mandos los jodo por el tema de drift, vamos. Let's try the metal. Sporendi veres nats atrannes. Avile cleva regis etu. Es idioma vampirisco, tío. No sé de qué están hablando, bueno, me entero. Rather not hurt you. Se ríe porque dirá, tampoco es que podrías, pero vamos. Mejor vamos a intentar usar para las palabras. No! Wait! Esto... Encuentra la población Healing curativa. potion. Gotta drink one. Damn it. Lost some gear. Need to find it. Vaya viaje, ¿no?
Vale, creo que eran esas. Dalia, sí. Son esas mis espadas. Vale, tengo que encontrar la ballesta, las pociones. Aquí hay poción de golondrina, la ballesta y esta. Las tengo que equipar. Vamos, le ha pegado un guantazo aquí el vampiro este. A ver, equipo. La ballesta. Flechas. Pociones. Esa ahí. Y esta aquí. De la cueva, vale. Espera que recupero un poco de vida. Podría haber usado la otra, pero no quiero usarlas por si tengo que entrar en combate. Las otras ya sabéis que me cura casi toda la vida entera. Vale, pues sal de la cueva. Bueno, ha salido el solo, por lo que veo. Damn it, that was close. Thunder will kill me even if I get out of here, unless I think of something quick. A ver, encuentro el modo de aplacar al anciano. Mierda, a ver, que ahora me tomo la poción sin querer. Y yo qué sé. ¿Cómo aplacamos la ira de aquí del anciano? A ver, si le digo alto ahí, se pondría más tonto. Y bueno, no. No quiero una salida, quiero encontrar... Well, someone was here before me. Simplemente después de la llegada antes del transporte no funcionaba, no. Es que no me apetece leer tanto texto. Footprints, deep set, a man's. No way I can climb up there, unless I could give myself a boost. Vale, ¿has visto algo? No tengo ángulo. Claro, pero es que yo no quiero salir de la cueva, yo quiero completar la misión. Tiene pinta que si sigo por aquí. Hombre, matando a estos creo que no la mucha gracia, ¿no?
Es que las espadas llevamos veneno y hemorragia. A veces se mueren solos por eso. Pero si busco... No sé si es la salida o lo que estoy ahí. Hay el dibujo ahí. Megascope. Damaged. El escopio este creo que es como para hacer portales. Siento que me mato de todo. Is that stream flowing upwards? Strange. Maybe worth a look. Hostia, es verdad, el río va hacia arriba. ¿Veis el agua que está subiendo? La noche, vamos, que te pasaste un poco, ¿qué? Con los cachimbazos. Por el techo. I'm upside down. Gravity's flipped, getting pulled up instead of down. Mira que me estaba imaginando, digo, a que cogemos algo y vamos. Hostia. La armadura... Como pasta no me hace falta, voy a tirar todo. Mira, voy a tirar todo esto gris. Lo dicho, como estamos yendo a intentar sacar los finales. ¿Qué tela? Porque estoy viendo tela... Vale, tenemos 2 puntos en teoría. Es... El mago, ayudar, controla salida. Vale, mi idea era engancharme ahí, pero parece ser que... No, pues sí. Extends to the side where gravity is reversed. Tip will fly upwards if it breaks off. Just gotta collapse the base. Vale, con eso... That should do the trick. El camino que nosotros queremos seguir es ese de ahí abajo. Hemos puesto ahí una piedra para subir. Vale, encuentra al mago, encuentra...
complicando esto un poquito, ¿eh? Se está complicando esto. En el anterior DLC también teníamos dos finales. Dos finales, pero aquí hay tres. Sí, vamos. El mago. Maybe this will tell me something. Parece, ¿no? Offering for the unseen. Damn, could use something like that. Espada. Una ofrenda para el anciano. 40, espada de plata. Uf, no sé yo, si cogerla. O sea, si equipármela. Vamos de momento. Una ofrenda. ¿Qué coño le puede interesar aquí al amigo? Si me tiro por ahí yo creo que igual me mato. O sea, de momento vamos a inspeccionar un poco por aquí. Claro, igual es... del antiguo lo oculto, vale. Mira. Must be the offering for the unseen. Maybe if I give this to the unseen elder, he won't kill me. At least not right away. Back the other way, I think. Waterfall I climbed down to get here won't work. Could be another though. Need to follow the current downstream. Vale, creo que... Bueno, creo que no he saltado por donde era. Creo que al final lo hemos hecho. A ver. Entonces ahora, la roca que hemos tirado. Ahora podemos subir. Worked. Now just need the elder to discover his talkative side. Al menos hemos hecho las cosas opcionales y todo. O sea, entramos y le decimos muy buenas, que somos otra vez nosotros. Que no te queremos hacer daño. No te queremos hacer daño y nos ha pegado una hostia, nos ha quitado media vida, nos ha chupado la sangre. Y nos ha dejado más para allá que por allí. Nos ha dejado como allí después de un bongazo. Bueno, este está quieto todavía, este no, al menos no le ha hecho nada. Etzelthi, laut mi ama. Despacio no se mueve. You live. Vives, sí. Barely. You're not attacking. That mean you'll hear me out? Perhaps speak. Qué bonito. No por declarar.
¿Qué le has hecho? Ha venido de What's momento with la Regis? paraliza. Nothing. He sleeps. Will you wake him? Perhaps not. You were to speak, not question. Speak or die. ¿Por qué arrastras todo? Bueno, primero vamos a seguir Cave preguntando. I came out of? What was that place? Questions. More questions. No me va a decir la respuesta. You waste my time. No, no, wait! Si nos ha avisado, pero es que nos puede. Menos mal que hemos guardado hace poco. Bueno, a ver, voy a cargar a ver dónde se ha guardado. ¿Querías hablar? No preguntes. Pues vas tú, ¿sabes? Y preguntas otra vez, que es la hueva. Te estoy diciendo que no vas a perder el tiempo, chaval, ¿sabes? Espera ahí. Vete a tu casa. Pero que ya sabes que era la hueva. Te va por preguntón. Es que no se puede ser tan preguntón en esta vida. A ver, el punto de guardado, bueno, había guardado hace poco, así que imagino que no. Cuando le he dado a preguntar otra vez, digo, no creo que... mi primera opción, digo, no creo que pase nada, ¿no? Joder, las respuestas están en blanco. Cuando están en blanco es que no haces, digamos, un cambio, ¿no? Solo es información. Pero no, en este caso es... Le haces una y te advierte. A la segunda ya... Bueno, a la segunda no te advierte. A la segunda ya te pega... Te mete un viaje que te había. Worked. Now just need the elder to discover his talkative side. Estamos aquí. No me va a echar ni el escudo, porque vamos, da igual que me eche el escudo que no. Con este poca broma, con el vampiro el anciano. Joder, menos mal que no es un boss. Si me tengo que enfrentar a él, nos tiramos aquí una semana. Robert Gis 4. Bienvenido. Bienvenido. A ver. ¿Se puede omitir esto? Sí. Etzelthy. Omitimos. Barely. Sí, vivimos a duras penas. Tal, venga, esto ya... A ver. Ya está. Vamos a ganar, ¿no? He's... I know who he is. What of him? He's sicked a swarm of lesser vampires on the city. I have to stop him. But I do not. ¿Cómo? Te rollo... No. A ver. Estamos inocentes, de verdad, te traerá problemas. ¿Qué le decimos? Está muriendo inocentes. Este es un vampiro superior. Trae al pairo. Que le... Vale. Volver. Vale. Otro baneado. Van entrando toda la semana, Jesus. Bueno, esta semana y la anterior. Todos los que entran. Todos con creada la cuenta el 15 de marzo. El mismo día todos. Hicieron todo bot, ¿sabes? Es lo que estaba mirando. Un segundo. Lo que no sé es que... A ver, ayúdame a devolver el favor. Bueno, a devolverle un favor. Estamos muriendo inocentes, pero da igual. Desde te traeré problemas. A ver, probemos. Help me, and I'll return the favor. You help me. Te puedo cortar las uñas. Depends La on manicura, you. I'm not just some human. I'm... You are no one. I ask for the last time. Why should I care about Detlef? Why should I help you? Vale, tenemos otra opción. Pues está claro que... yo lo de los inocentes creo que es la que menos...
Sooner or later, Dettlaff will bring trouble. Serious trouble. How? As Kagmar brought trouble before. Folk will take him down, eventually. Might need a year, or 2, or a decade, but they'll find a way. And then they'll go after other vampires. And eventually, they'll find you. And I should fear death? No. But that'll be the end of your peace, your quiet. Knights errant, mages, they'll come here day in, day out. One already managed to teleport here. Others will follow, you can be sure. You'll kill them, of course, so they'll flood these caves, or bring in sappers from Mahakam and collapse them. No. This place must be secure. The gate. Podemos acertar a la segunda. Sí, no sé por qué. Pero yo creo que es porque dejamos hablar ya él así, pero porque lleva muchos años dormido. Digo yo que será por eso. What is your plan? De la tenemos que comentar a verla que deje la. A ver, el primer viaje le engañaron, pero la segunda, la verdad que es venganza lo que está haciendo. Ya, la verdad que sí. A mí me está rayando lo de plan. Vale, Dela tiene que morir. ¿Qué hacemos? La Nanrieta quiere la cabeza a que nos mata. Dettlaff must die. I will not kill one of my own. We ask only that you summon him. We shall see to the rest. If you drink from him, I will be anathema. This I know. And still, I ask you to summon Dettlaff. Where? Teshem Mudna. Go. Once I sense you there, I will summon Dettlaff. I thank you. Leave me. Igual deberíamos haber elegido la otra. La otra opción. No sé por qué esta juega es tan importante para él, pero bueno. Parece que lo hemos convencido. That went Mejor, better than claro, I el expected it would. que ha muerto varias veces soy yo, hasta que encontrar la respuesta. Mejor, pero... All your unseen that... welcoming. No, they vary. Some are conceited, others imperious, but most can be reasoned with. But him... It was clear each word was a great effort. Interacting with others, it seems, it causes him physical pain. Never entered my mind that the conjunction of the spheres was also a cataclysm for you, for... Monsters? No euphemism required, you needn't seek one. I dare say it was worse for us. You arrived by the thousands, we were but a handful. Not much choice, assimilate with you, or shut ourselves off from the world, like him. Cave I was tossed into. That where the gate between worlds is? In a sense, yes. Just slammed shut, sealed tight. Think it'll ever open again? Think you'll be able to go home? I sincerely doubt it. And I think, in truth, the Elder knows that as well. So why would he stay down there?
What's the real reason? To stay with the gate analogy, no door is ever completely impermeable. Smells come through, for instance. When the wind rises, some dust might be blown through the cracks. A palpable trace of things on the other side. It's not much, but it is something. And you? How do you feel now, where you are? Geralt, imagine the least comfortable situation you could ever find yourself in. What would it be? I don't mean a moment of pain with death knocking at your door. Just a circumstance of great unease. All right. In that case, a court banquet. Gotta show up in hose and a tight doublet. Gotta smile at everyone and engage in vacuous conversation. While Dandelion sings a ballad about me and Yennefer for all to hear. Very well. Now imagine you're stuck. Tiene claro lo que sería súper incómodo para él. Y la verdad que no le gustan nada los banquetes y vestirse elegante. Should you so much as scratch yourself where the stitching chafes all around you will scream, monster, monster, and then turn on you and tear you to shreds. Sounds tiring. Damn tiring. I couldn't have put it better myself. Bueno. Time to Vamos al lío, que set si no, no nos va a dar tiempo. Yes, high time. Do you wish to go to Teshem Mutna right Tenemos away? que cargar, que escucha, que el otro no va a ser el Let's mejor go. pavo, Wanna get this over with. Yo creo que tenía que haber elegido la otra opción y me evitaba el combate contra el Deadland porque tela con él. Va a estar complicadete. Tengo todo apuntado aquí para los finales. Nice place. Isn't it? Offers a lovely view of the valley. On a clear day, you can see the outlines of Duntine. Shame the reason why we came here. Yes, quite the shame. You angry with me? For not freeing Sienna? For not trying to resolve this peacefully? A bit. Though, perhaps I was fooling myself. Latching on to the notion because I badly wished to believe there was some way to fix everything. However, matters have simply gone too far. I must come to terms with that. What? Regis, let the unseen elder know we've Veremos si arrived. los otros finales son mejores. No lo sé. A ver. Hinthial, Jesu, Themias. Se van a mandar el cuervo con el anciano para decirle que estamos aquí. Telegrama urgente. Y que para que encuentra al Deadland lo engancha del cuello y lo lleva, o vamos. Vale, esto es bien. Va, banquete, se están pegando todos los vampiros en la ciudad. You didn't manage to find me, so you forced a meeting. Why? You know why. I've tired of guessing your human thoughts. So articulate them or leave me be.
I understand your anger, but you need to stop the attacks in the city immediately. My conditions are clear. I wish to see Relo. I wish to see Stiana. Yet she is not here. You know why. The Duchess would not release her. So the Duchess must face the consequences. Detlef, please. All this for one woman. You understand nothing. Let us be done with this. Bueno. Supuestamente el otro es más mayor. Debería, entre comillas, tener más poder, no sé. Creo que si nos metemos en medio, vamos, lo único. Qué guapo, qué imagen más guapa. Sí, nosotros vamos ahí con la armadura. Ayuda a Rey. Y ahora pues se han liado. Quieto parado que telita el combate este. No sé las veces que voy a morir, pero bueno. You murdered innocents. Imagino que a ti también te afectará el polvo lunar. Silver. Vamos a jugar con el terreno. Que los ataques con la espada, me los para con las garras. Ven ahí. Creo que no le hace falta mucho para este. Creo que puedo volver Start playing now. Tanto que cada. Dos golpes. No me queda más que paciencia.
no sé cómo esquivar eso. No sé cómo esquivar la carga que hace esa. No me fui chupado, pero ahora estoy siendo sodomita. El ataque que hacen picado sí que ya sé cómo más o menos. Pegarle 2-3 toques y esquivar. Pero el que carga con las alas no sé cómo. A ver. Se va a complicar bastante por eso. Tenemos 3 pociones. Tengo que intentar que al menos en la primera ronda no me quite mucha vida. Y que no haga mucho el ataque ese de... Quiero un RNG bueno. Nice play, isn't it? Vale, esto Yes. Rage. Esto evidentemente vamos a pasar todo esto. You do what? You I came here. brief what? Al final iba a hacer lo mismo, entonces... ¿Para qué pedirle que deje de atacar la ciudad? Para que me hable más, al final... Vale. You should have brought her, Wicher. I am disappointed. Murdered innocents. Don't know what damn. Voy a bajar la mitad de la vida más o menos. Quiero ahorrar sanación y la acabo de liar más todavía. A ver cómo coño lo hago. A rabia porque se nos está yendo el tiempo y quería haber hecho todo hoy. A ver, las cargas. Porque no entiendo, joder, me he hecho el escudo y carga la partida, o sea, sale la animación y con eso ya no tengo el escudo echado. No, me lo tengo que volver a echar. No queda poco. Queda ya estos puntos de carga tan largos. Night, isn't it? Omitimos. Rage. You what? Es que esta cinemática, como ya hemos visto todo, directamente. Brief what? You should have brought her, Wicher. I am disappointed. Empezamos así, pues mal. Empezamos así, mal. Como que durante el combate, que es como que... No me deja tomármela. No sé si hará algo esto. You murdered innocents. Don't owe you a damn.
que si me pilla ese giro, me revienta. Yo creo que ahí sí me he pegado de lleno, pillar de espalda, ¿no? Show me what you got. Tiempo. Ahí sí, coño. Acknowledge any gods. Start praying now. Eso. No sé cómo esquivar eso. No me cae. Peor no se puede hacer el combate. Joder, el tiempo de espera. Si me hace todo el rato el ataque ese, ¿cómo coño lo esquivo? Que no entra a mí. No tiene tanta agilidad como para... Yo creo que he guardado entre las 3 pociones que me curo hasta el máximo. Y no le hemos conseguido ni pegar apenas. Tiene que tener algún pequeño truco o algo para poder esquivar eso. Porque quiero que me echo la señal de Queen y aún así me quita daño. No sé. Puede ser. Ponerme debajo de él. Cuando va a lanzar los murciélagos, ponerme debajo de él para que igual pasa de largo. Es una opción, mira. Eso no lo había pensado. Sí, ya, ahora te he entendido, sí. Cuando vaya a lanzarlos, acercarme a él, para que, digamos, pase por encima. Nice. Podría ser una opción, porque es que es la única manera que se me ocurre, la verdad. Porque lo he intentado esquivar de distintas maneras y no lo esquivamos. What? You... I... Can't... What? How you like that silver? You shall not brought up Wicher. Me encanta empezar el combate, ¿sabes? Que le estoy dando 4 veces a la vez.
4 veces. Me encanta empezar el combate sin vida, ¿sabes? Yo dándole a la señal para moverme. Y pues el juego decide que no. No sé, pero lo veo una tontería. Vamos a centrarnos. Lo que necesito es dar vida. Tampoco es que se mueva mucho rápido Geralt. El problema es que tampoco es que tengas un sprint. No sé cómo voy de vida. Acknowledge any gods. Start praying now. Creo que me ha pegado igual. O no estábamos lo suficiente eso porque estaba el muro. No sé. Es muy torpe, la verdad que la... Fíjate, que es mucho más manejable y más ágil la forma de Dark Souls 1 que el de Wicher. Lo veo súper torpe. Pero vamos, pero una barbaridad a la hora de moverse, intentar moverte rápido, ¿eh? Manejaba mejor el personaje de Dark Souls 1, que fíjate que es muy movimientos muy toscos y tal. Pero coño, si le dabas a esquivar, tenías un margen de que esquivabas, te movías, contabas con el tema de peso, adrenalina. Nada, sí, no, a ver, por matarlo lo terminaré matando, pillaré hasta que le pille. Lo que pasa es que eso, que de un intento a otro, fíjate, me echa para atrás el que tenga tanto tiempo de carga, Yes. ¿entiendes? Rage. Yo no sé si podría hacer. What? You No creo, ¿eh? Evidentemente no creo que me deje. Ah, pues luego cargo partida desde aquí al menos. Vale, ahora eso es decir, no empiezo. You murdered innocents. Don't owe you a damn thing. Ahí sí lo he enganchado bien, ¿eh? Bueno, ahora no nos ha quitado ni vida. A ver. Ahora también.
pegar yo aguantando también. Pero bueno, estoy cercano. Tengo que estar lo más lejos posible. Pues son de para poder pegarle me tienen que hacer esto. Joder. No sé ni dónde he gastado las pociones de vida, de verdad. Sí, pero que es que el DAF tampoco te creas que lo hace muy así. Sí, a ver, tiene que ser ahí, en el momento preciso de esquivar. No queda otra. Pero ahora fíjate, solo que me lo ha hecho 2 veces el caer en picado, que es cuando le puedes pegar. Que le puedo pegar 2-3 espadazos que mientras tanto no le puedes pegar. Voy a probar con la ballesta, a ver si le puedo disparar con la ballesta y le corto algún ataque o algo. Pero me hace gracia eso de que depende del NRG, joder, si no le puedo pegar y me hace todo el rato el de los murciélagos, al final que no se esquiva tan bien, es que al final o le pillas justo el timing preciso para esquivar. Sí, a ver, si te pegan los murciélagos, te deja atontado y se tira en picado, pero claro, tengo que esquivar. Según recuperar el conocimiento, esquivo, cae en picado, pero para cuando vuelvo a pegarle, al levantar, batiendo las alas, también te hace daño. No sé qué ha pasado. You should have brought up a I am disappointed. You innocence. Pues el DAF, no, es que tampoco es que sea bueno, es que es complicado. Pues que sea muy... No sé si tengo la face tengo el aceite. Y si me dejo un segundo me quiero equipar la ballesta. La verdad que no sé.
en la mierda esta. Mal. Si no lo va a pegar en la vida. La ballesta también es nula. No veo que rechaza las flechas. Te explicas perfecto ahí. Pim pam pum ahí. No me entero de nada lo que me has dicho. Son 3 drafts antes de golpear, ¿cómo? Uno justo para salir de los mosquitos, ¿no? No entiendo. Pero vamos, luego encima las trampas estas que tienen, me las he comido 2 veces, el círculo ese, que no voy a salir hasta que no te pegue. No, pero a veces es que me lo he comido, o sea, menos un viaje que no sé ni cómo no me los he comido. Todos los demás te comes el ataque de los murciélagos, sí o sí. Y he esquivado por un lado, he esquivado para otro. Entonces, no sé. You should have brought out the chapel. I am disappointed. You murdered him. Relaja un poco, vale. Ya de primera me va a pegar un guantazo. Depende también del RNG, a veces está más agresivo o menos agresivo y se nota, vamos. Don't owe you a damn. Haces esto. Antes le estaba esquivando todos los ataques, ahora ya. Pues nada, me vas a pegar todas. No empieza así el combate tanto. Me va pegando por los lados. No tiene ningún sentido cuando te está esquivando perfectamente todo. Tampoco es que la... Me voy a curar por echarle por el tiempo, tampoco te crees que... Encima de verdad. Start praying now. Tres. Más de 3 no. Vale, y ahora que me ponga el círculo ese.
Estaba a rango, coño, compañero. Ya era ataque murciélago y muerto. Tercera fase. Vale, ya no vuela. Mientras no me la película, igual puedo liberar algo, no sé. El otro se podía. El otro se podría levantar de una mano, ¿no? Ahora te leo que te han bloqueado y tal. ¿Qué es eso? Prepare to die, Wicher! Si no tengo pociones de vida, no me jodas. Con lo que me ha costado llegar a esta puta fase. A ver. Ve, pim pam pum. Y la salida del dash del bicho con mientras el bicho más. Se coaguló, ya te digo, se ha coagulado, vamos. Pues al final creo que no vamos a terminar hoy, porque son las 7. Si terminamos como mucho sería este final. Y el jueves haríamos los 2 finales que quedan, porque... No sé, aunque sea 1 hora el jueves nada más, o lo que sea, es que no lo sé. Veo que son largos. Yo pensaba que iba a ser más corto. Semana final. Joder. No, hoy tenía pensado hacer los 3 finales. A ver, que... Uno más o menos es corto. O sea, uno de los que nos queda es corto. Pero es que si me pongo... Tú pon el día que, yo que sé, que nos quede media hora de este. 7:30. Quieras que no, el corto igual 1 hora. 8:30. Y el otro que dure otra 1:30. Prefiero hacerlo los jueves y ya está. Buah, ya el combate otra vez. Ya. Y ahora necesito curaciones para la tercera fase. You shall not block out. I am necesito curaciones para la tercera fase. Con esta fase al menos la plata parece que me afecta. Paciencia y... Bueno, la festa de... A ver si mientras esquivamos y tal se regenera. Vale, la primera fase más o menos la tenemos ya medio dominada. Si solo me quedan los finales. Gods, start praying now. Solo ve.
enemigos, coño. Este ataque es el que quiero jugar. No veo. No me jodas que me estoy quemando. Lo ha hecho antes, lo de las armas. Ay, lo teníamos ya casi. Y íbamos más o menos bien de vida. No, pero si es que, a ver, o sea, el boss final es este. Es este. Las otras dos finales no me va a... Contra este, en teoría, no me tengo que pegar, ¿no? O sea, el enemigo es este. El malo es este, digamos. Habrá combates y tal, pero no. Sinceramente, yo creo que de todo de Witch, de todo, o sea, los DLCs, combates y tal, creo que este es el que más me está costando, ¿eh? Oye, si la próxima, y si los otros dos finales me tengo que pegar con él otra vez, ya menos. Ya me sé la mecánica. Este es uno de los finales que lo matas. Hay otro final que no lo voy a spoilear, que no lo matas. Y hay otro final que no sé si te tienes que pegar con él o no. No lo sé. Lo que si me mata ahora, así que... Para ir un minutillo para ir a por un vaso de agua fresco porque el agua está caliente. Y a ver, la vejiga que llevo 3 horas aquí aguantando ya. You shall have brought her protection. I am disappointed. You are innocents. Don't owe you a damn thing. A veces iba demasiado. La primera fase más o menos yo creo que la tenemos ya medio, ¿no? Claro, sí, o sea, digamos el enemigo, el malo del DLC, digamos que es Gods, start praying now. Es que me pegas. Vas así o no, porque no me había recuperado la vida. Lo he dicho, mientras se carga, un minutito y regreso. My message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the pain. You made me a believer. Pain. I let the bullets fly, I let them rain. My love, my God, they came from thirst, and a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard, turn your spirit to a dove. Ooh, your spirit up above.
Menos mal que ha cargado. Y... vamos, y que se ha quedado aquí. Que no ha avanzado. Vale, a ver. Veis, mira, lo que voy. ¿Veis? Esto me he hecho... Vamos al lío, a ver. Estaba ya de una vez y no me ha aguantado. You should have brought her, Wicher. I am disappointed. You murdered innocents. I don't owe you a damn thing. Not good. Es lo malo de la vida. Es lentísimo. Al final pilla un viaje que no me lance mucho y nos lleva, coño. Porque todo lo demás más o menos lo tenemos dominado. Bueno, dominado. Acknowledge any gods. Start playing now. Más lejos.
distancia para que no me pegue. No tenía que haber usado la poción. Es que no quiero gastar la poción para la tercera parte. Que deberíamos llegar. Ya. Bueno, creo que tengo una poción que me regenera casi toda la vida. No sé si ha sido vacío la vejiga o que ya estamos pillando más o menos los murciélagos. Yo creo que cuando más lejos, más opción me da para esquivarlo. A ver, de aquí salía uno y luego había como las ramas del árbol este ensangrentado. Como que compartían vida todos. Valle León. Bienvenido. Valle León. Dice veo que he llegado en el momento más agradable. Uno de los finales estamos intentando hacer. Que... ¿Qué coño? No. Complicadito el gol de los huevos, complicadito. Hombre, pasa agradable, no lo sé, pero... 7 Bdes. Yo voy aquí un ratito ya. Bienvenido. Hostias, complicado, su puta madre, perdón. Pero, joder. No sé cuántas fases tiene. O sea, si mato el creo que tengo tiempo de ir rompiendo los huevos, eso. Para que no salga otro. Valle León. Buah. Dime. Dice es final largo. No, creo que no sé. El corto creo que no. Es el final malo. Estoy sacando el final malo. Corto creo que no, porque tiene bastante, o sea, llevaba Valle bastante León. rato. Dice no ibas al baño. Ya he vuelto ya. Ya he parado ya. Pues, te hace falta tiempo. Bueno, al baño acabo de venir. Más tengo el vaso por aquí. Vamos a ver. You shall not. I am disappointed. You murdered innocents. Don't do a damn thing. Pero estas puntas, espera que me mete igual las puedo guardar para luego. Podría haber seguido castigando, pero bueno, no me la quiero jugar, no quiero perder vida ahora al principio. Antes hablo. Eso que esta fase la teníamos más o menos dominada. Para todos los ataques por las bandas. Si me está haciendo daño, que...
Sobre todo que cuando no tengo el este. Bueno, al menos me ha dado tiempo de regenerar un poco de vida para la segunda parte. Bueno, primera fase. Pero es que llevamos un ratito aquí ya, llevamos ya media hora larga, yo creo, con el boss este. Que este es Zelda, así que lo conozco. Segunda fase. Acknowledge any gods. Start praying now. El problema es pegarle aquí en esta parte. Los murciélagos, pues, ya sabemos que nos quitan media vida. Y aquí máximo le podemos pegar con esto. No sé dónde está, no veo. Estoy pegando con algún muro o algo. Sí, me estaba pegando con algo. No, venga, hombre, ahora no te está. Ya. En la segunda fase, si pierdo mucha vida, en la tercera pega. Tercera fase. No vuela, pero se vuelve más cabrón todavía. La segunda fase es lo complicado, es los murciélagos. Y bueno, los círculos que nos deja atrás. No puedo pasar esto, la cinemática esta. Ya, si me haréis un favor, lo que no me dan los ojos. A ver si os podéis dar cuenta, creo que comparten vida, todo el objetivo que hay aquí comparte vida. Está este y como la especie de huevos ahí donde las ramas. Pues quiero saber si le pego a eso. Comparten vida. Valle León. Dice sí comparten vida. Pero es que el del medio también, si te pegas del medio también comparte.
Joder, macho, es que... Vale, que no tengo bomba. Tengo el capote, pero tengo el escudo puesto. ¿No? Está bajando la vida por el puto veneno. No sé qué poción me he tomado, que me estaba subiendo mucho me estaba quitando yo vida solo, joder. Hay que destruir los 3 capullos, o los 3 nidos, o como... Es que creo que enfrentarme al que me pega, yo creo que es mejor esquivarlo y le hago más daño a los 3 nidos, o los 3 capullos, como lo queréis llamar, que ir directamente contra ellos. Dice ibas muy bien, pero no he notado que las bombas le hagan nada. No. Pues igual no hace nada, la bomba. Ole, qué guay. 2 follows menos hoy. Ay. Me encanta, al menos, como es gente que no entra nunca. A ver. Ahora lo que pasa es que hay que reempezar todo el combate. Es un combate bastante largo y hay que repetirlo todo. Ya. Es que es agotador, ¿verdad? Dice esos nidos explotan al morir o me lo ha parecido. ¿Cómo? ¿Cómo que explotan al morir? No sé, vaya, ahora que tengo tantas cosas en la cabeza, la misma que no sé si explotan. You shall have brought her. I am disappointed. Valleleo. Dice me quitaré. Por lo lateral, la primera. Esta si conseguiríamos esquivar perfectamente, que es casi posible, todos los viajes que hace con los murciélagos, más o menos, necesito llegar con vida. Acknowledge any gods. Start praying now.
lejos. La tercera. Lo más lejos estamos. Relleno. Más lo que primera fase más o menos ya, más o menos, no me quiero emocionar mucho. Y la tercera es esquivar, pegarle los huevos, 2-3 toques, ir cambiando, ir rotando. Y intentar tener siempre en la medida posible la final del vídeo. Me ha quitado... Bueno, ¿por qué no? Joder, las putas bombas. ¿Por qué no se seleccionan las bombas? Ahora, güey. Ahora al menos tengo 2 pociones de los delante. No sé si la plata me hace algo o no. Yo creo que lo mejor es pasarle, Escudo. Ahora hay toma a otro. Sinceramente no sé si hace algo.
quitar esto para que no... Si mato al del centro... Aceite. No sé si es muy efectivo el aceite o no. Tensión, Toma esta, a ver si no se te hace algo o no. Vale, ahora ya me imagino que lo que queda es el tú. No, había aquí otro. Vale, vamos, nos dentro de su corazón. Lo que nos ha costado. Bueno, mirarlo por el lado bueno, vaya, al menos no te vas a perder todos los finales. Sí que vamos, yo, aunque lo pases así un poco a cámara rápida y tal, hasta el punto que hemos llegado, yo le echaría un vistazo al menos. No a todo el directo porque ha sido misiones. A ver, es que no pueden morir, pero es que no, realmente no sé si le hemos matado o no, porque supuestamente son inmortales. Creo que si lo muerde otro vampiro, sí que... Leave him to me. Be gone. I can't let... I insist. A ver, aparte de que es de su especie, le salvó la... El Deadland este le salvó la vida. Que te lo aconsejo que lo vienes porque te vas a enterar de muchas cosas de la historia. Al final de cuentas, lo han utilizado. Bueno, no quiero spoilear mucho a Valle, que asqueroso dice, pero no es normal. Que la única manera de matar a un vampiro creo que es pues eso, que otro vampiro superior le muerda. Que no sé si es del otro día o lo que hemos hecho hoy, parte de la historia. Creo que no, es de hoy. Dice pero Gerald ahora es vampiro, ¿verdad? ¿Y era el vampiro ahora por qué? Porque Gerald ahora es vampiro. ¿De dónde te has sacado eso? My, what a smashing ensemble. You wear it well. Shut up. I look like a twit. The caftan is sewn of the best fabrics available, and according to the best tailoring practices. But one must have a modicum of taste to appreciate this. Even the most exquisite robes cover only deficiencies in beauty, never in refinement. Dice porque le ha mordido el malo porque hizo experimentos y porque iba a rematarlo él. No, pero él lo iba a rematar para que no se movería, nada más. Porque le ha mordido, no, o sea, porque te muerda un vampiro no quiere decir que te conviertes en vampiro. Si no, vamos, no te quiere decir nada porque me imagino que lo querrás ver en lo anterior hasta ahí,
para enlazar la historia, se da por mordiscos. Que se ha llevado. ¿No discute sobre gustos? Bueno, Usually wear something different, better suited to my trade. Got nothing against this particular outfit. de esta manera no sé si podemos sacar don't exactly feel uno de los comfortable in trofeos it. que nos falta. And I Con este despise formal final. Pero occasions. este final es el malo. Nothing No sé si el malo. León. Porque muere Deadlock. Dice entonces como pretendía matarlo si solo puede matarlo otro vampiro que le muerda. Toussaint's highest honor, the A ver, se order estaba of Vitus moviendo. Vinifera, No es que lo iría a demands matar. appropriate attire. The Duchess cannot be expected to drape the medal on a suit of armor caked in mud. Palace protocol places enormous emphasis on No es que lo mataría, pero sí que hay virtuous maneras de tradition, contenerlos, por ejemplo. Huh. A tradition which values appearances ahead of all else. Which Evidentemente, calls si le for destroza todo el lordly, cuerpo, lo deja sin glistening sangre, triviality sin tal, and misplaced tardarían- generosity. son inmortales. De una gota de sangre, creo que dijo de una gota de sangre tal, se regeneró entero. Pero claro, le tuvieron que ayudar y tal. No es que... A ver, una tradición... Sound wistful. Pensive, Regis. That because they refuse to buy you a new outfit? Hardly. It's the tone I ever adopt when I find myself pondering, which, believe it or not, happens quite a lot. Besides, I've no need for a new outfit as I shall not be attending the ceremony. Why not? Because unlike you, I don't have to. I shall begin to pack my belongings instead. I trust you'll join me later, once you're richer by a medal and a fascinating new experience. Count on it. Ceremonies, medals honoring virtues, just keeps coming up. I've had no reprieve either. And I keep thinking of the last great virtue, compassion. It's the one piece of the puzzle that never seemed to fit. Mean you suddenly believe the 5 virtues theory, after all we've revealed? It's not a question of belief, superstition, or old wives' tales. It's a conclusion derived through exercising pure logic. Siana planned everything in advance. Had we not stopped her, surely there'd have been a 5th victim. One the gossips would have associated with a lack of compassion. Her plans don't matter now. Can't act on them. Ask the messenger who delivered my invitation to the ceremony. Siana's in the palace. Courtiers pressured the Duchess to lock her in a tower. Do you care not a whit who else was in her black book? We've some time before the ceremony. We could still chat with that boot-cleaning urchin. He was the one to pass the victims' names to Detlef. Perhaps we missed something. Tenemos que hablar de limpiabotas, no es una mala idea. Regis, Bootblack didn't say anything about making deliveries when we talked to him. Pensaba que se iba a cortar How do you después know del he combate, handled the ¿no? letters? Parece que tenemos While you todavía un basked in ratito. glory and tried on new formal wear, I conducted a little investigation of my own. You'd be very proud to see how I conducted myself. I began by concocting an ample supply of boot wash for our enterprising young friend. I'd observed that among street folk, amidst their society as a whole, reciprocity takes precedence over all other codes, and thus no good deed goes unrewarded. Of course, the same holds true for malicious or destructive deeds. The letters. What's the connection? When the bootblack arrived to collect his bucketful, he hinted he knew more. Simply put, we'd failed to ask the proper questions when we chatted earlier. It took a bit more tongue-loosening, but ultimately he spoke. He admitted he'd handed Detlef the letters. He knew this information was valuable to me. In providing it, he was simply repaying me. Vamos a hablar con el All in limpiabotas. all, why not check up on that? We'll go together, assuming we're done Pero here. ahora sí, ha habido I am 4 done. muertes. Falta una Yes. faltaría una It quinta. lies in your hands now to see if you are able to present my handiwork at the ceremony with the dignity it is due. Or if you will first destroy it, crawling about the city's underbelly. Que me la Promise to trae be el baile, careful. ¿no? Tu traje. Bueno, a ver. Que se está alargando y este es uno. O sea, el jueves saca... No voy a decir nada. Yo voy a decir el jueves sacaremos los 2 que quedan, no. El jueves intentaré sacar
Intentaremos sacar los dos que quedan, pero... ya veremos a ver. Porque como sea tan largo como este... No, intentaré sacar los dos, claro, pero... Hoy intentaba sacar los tres, pero... Good to see you. Here for a spiffing? Dirty boots are a stain on professional dignity, you know. Step on up. Need to ask you something. Yet again? Go on then. I'm a proponent of free speech and I will gladly tell you all I know. But why not get your boots shanked while we jabber? Oh, que limpio la bota, que le Guess they paguéis could y use a spit and polish. Then I shall take advantage as well. A friend of mine used to say boots should be as clean as the soles that wear them. Clean boots, Esas son clean las botas de soles. Gerald. A fine slogan. Man in the frock coat. You passed him some letters, remember? Why, of course. I'm young, got a mind like a steel trap, but... If you're about to tell me this information will cost me, forget it. How'd you get those letters? Beggars brought them. Beggars. Tell us more about them. How many were there? Why, 4. 1 for each letter. Just 4? Sure you didn't get a 5th? I can't count, you know. Remember anything else? These beggars have anything in common? What? Come now. Each was different. Some had mismatched boots, others had no boots at all. Oh, I know! They all had no home! Kid, my patience is starting to run a little thin. Now think hard. Where'd they get the letters? They pick them up? Get them from someone? I don't know. They'd come, hand me a letter, and walk away. I asked no questions. Geralt, allow me to ask a question. Listen, lad. I'll be glad to mix another batch of that boot shine for you. But you must focus now and tell us all you know. Where can we find the beggars? Well, at the shelter, most like. Where's that? Everyone knows. It's just round the corner. Up those stairs, then right. Thanks, kid. Bueno, no For your lejos, trouble. al menos. Vale, aquellos de atrás... A ver, aquí. We must visit the shelter. Look around inside. Un policía en circunstancia. Habla con... Where's that coat gone this time? You've to move your little camp elsewhere, got it? This is a decent district. We need no filth folk bumming about. Gentlemen, there's no need to raise your Perdón. voices. Let's keep on. Our calm is exactly what you disturb. Your vagrants bring pestilence. You? What do you want? Sirkekus. Here, that's a waste of breath. Bienvenido. We've tried it, only to tire our lips. We'll use other means of persuasion now. Gentlemen, calm, please. Either get out along with these flea-ridden vagabonds, or we'll toss you all out. Our patience is gone. This place is no longer a rank refuse dump. Scram! Decent folk live here. The shelter, them living here, bothers you. Question is why? Look, Ballard. Another defender of the poor. Fighter for justice. Damn nuisance. We've our women and young folk living next door, when even grown men fear to walk past such rabble. Decent folk you mention. Mean yourselves. Why? Do you doubt it? Hell yes. Hear that, Artois? He poking insults us. On our own turf. We should step aside, good fellow. My friend is perfectly capable of settling this unfortunate dispute on his own. Sí, que encima el otro no nos ayuda. So how long you gonna make me wait?
Estos son dos. Ya estamos siempre igual. Estás pasado. ¿Cómo que me puedo curar? A ver, separaros un poco, ahí. Que si no os puedo dar bien. Calentito la cena. All right. I can take a hint. Come, time to go. I thank you so much for your aid. I tried to reason with them, but they'd have beat me blue had you not come along. I'm grateful. Immensely. What did they want from you? They are neighbors. Wish me to take my folk, the shelter, elsewhere. They dislike that I help the beggars. I do not oppose going elsewhere were we to have somewhere to go. But you've come with a problem, have you? My turn to aid you. Ahora voy. Mucho prioridad. A ver. What is Pues this refugio, place? me imagino, ¿no? Poorhouse? You could call it that. They come here to rest and eat a hot meal. You help them, why? Because they need help. ¿Y qué te llevas tú a cambio? Need some information. Looking for a man who might have mentioned the bootblack in Rue de Garl. The bootblack? A feisty lad. I know him. Any of your, wards supposed to meet him recently or soon? Forgive me. Those I help and I are not so close that I would know. But should you wait, they'll all soon come for their meal. You can question them yourselves. Thanks. We'll wait. Nice of you to let us. Puedo conseguir agua. My dears, I've a matter to address before I serve the soup. These two gentlemen have some questions of you. Pay attention. Answer in brief. For if you draw it out, your soup will go cold. And we wouldn't want that, would we? Recently, 4 of you delivered sealed letters to the bootblack. I know this. Does anyone know what the gentleman means? Go on, speak up. Romain? Why should I squeal? We were all told not to mention the letters. We all swore. You can tell me, Romain. You were given a letter and you delivered it, right? Good work, Romain. Thank you. Who else? I got one too. Gave it to the bootblack. And Freshy, he got one. But he can't tell you, as he's not here. I still have mine. I'm to deliver it 2 days after the Feast of St. Barnabas. It's a matter of importance to the duchy. Hand it over, or I'll take it from you, plain and simple. But I was to deliver it personally. Let no one else see it. That is what she said, and she was frightening. You ought to heed folk who are kind and honest. These men helped me a short while ago, helped all of us. If this individual threatened you, you need not keep the promise you made. All right, take it. I didn't want to see the bootblack anyways. It's always muddy there. Damn it. What is it?
Another name, truly? See for yourself. Well, I must say, even I did not expect this. This time you will see to our Duchessa. It seems we underestimated Siana rather grossly. Judging by this, Detloff was literally supposed to tear her heart out. Yet first you must snap her neck. Puzzling. Puzzle complete now? Alas, the matter's ceased to be a tantalizing brain tease and has turned incredibly grave. We've proof of a plot to assassinate Toussaint's ruler. We've proof of a coup d'etat. Duchess was to be Detloff's last victim. Siana planned it from the start. Indeed. The logical conclusion, Geralt. 4 seemingly random victims to start. The virtue's their only link. Enough to get folk talking about a righteous, vengeful beast. Obscured the victims' links to Siana, even as she had those she despised killed off one by one, leaving the Duchess for last. Had she managed to fulfill her plan, none would have questioned the reasons. Most would have thought Anna Henrietta had died for her sins. She was known to show a hard heart on many occasions. Ample proof of a lack of compassion. Why would Siana murder her own sister? Out of envy? To take power? From an inborn penchant for evil? Yes, yes, and yes. All seem likely, and none are mutually exclusive. And if you'd like to know for certain, you can always ask her yourself. Un poco spoiler, pero a los 4 que se han cargado eran los guardias que la custodiaron cuando la exiliaron. Think it's a good idea? After all, we foiled her carefully planned scheme. Think she'll even want to? Talk to you? Would it harm you in any way to try? Some philosophers think empirical examination the sole path to knowledge. I believe you mentioned the Duchess keeps Siana locked up. Courtiers were insisting on a harsher punishment. Much harsher. Think Anna Henrietta had to protect her sister from a lynch mob as much as she wanted to protect her subjects from a criminal. One way or another, she's locked away in a secluded wing of the palace, awaiting trial before a court of law. I'd need to get past some guards to see her. So, meet up once it's over? Assuming you'd rather not see Siana again. You assume correctly. I shall await you at Mère la Chaise Longue, with a hot mug of mandrake brew to keep me company. Dale, la decisión, no sé si es que es primera ceremonia o deberíamos haber ido primero a hablar con él. If you've one jug of wine and one friend, drink the jug of wine and send the friend for another. Thus spake the prophet Lepito. Vale, ya el tema es quién es quién. The massacre at Duntine. Was that your Que deberían ponerlo en la... Eso sí que deberían poner. Cuando tienes dos objetivos, que no te pongan el mismo nombre de la misión, porque si no sabes cuál es... Pues no, es complicado. Vale, a ver. Aquí está el palacio y este será la prisión. Bueno, viajo aquí. Y como se autoguarda. Pero... yo no sé si lo estamos haciendo bien. Si es el corto, el largo, el intermedio.
Me imagino que el Damian estará en Valle el León. palacio y la otra no. Dice el punto más grande será el que tienes marcado, digo Hugo. Como que el punto... No, es que en la misma misión me pone que habla con Damien o opcional con la Siana. Con la hermana, vamos. Yo creo que la Siana estará fuera del palacio, estará allí, y el Damian estará aquí. Vamos a ver. Valle León. Dice pero ahora tienes en blanco marcada la opcional. Claro, porque estamos en blanco, pero porque estamos en el radio, digamos, de las dos misiones. Estamos aquí, ¿me entiendes? Champion. Pero es que debería poner, por ejemplo, yo ahora pongo aquí, ¿no? Tengo una opcional y tal. Si pongo aquí, debería poner Damian o Siana. Y aquí, pues... Que lo grande sea el principal y el pequeño el opcional. Pues ahora lo veremos. No lo sé si... Valle León. Dice si lo pone. ¿Lo pone dónde? A ver, soy gilipollas o... A ver... ¿Dónde lo pone? Valle León. Dice abajo. Ya, pues sí. Bueno, no me había fijado, mira, pues yo pensaba que no lo pone. Soy gilipollas, sí, no lo veía. No me da la cabeza para ver tanto. Pues al final, mira, la que... Era al revés. El punto grande es el opcional. Pues ahora espérate, ahora tengo que subir para arriba. Por lo que se está alargando esto hoy. Vale, espérate, a ver dónde coño está. Más puertas no puede haber. Halt! Need to see Siana, urgently. In the matter of? Want to talk to her. It's important. Want to talk? Go see your gran at tea time. Not one locked up on the Duchess's orders. No doing without special permission. Period. Found some information important to her case. Need an explanation, urgently. Ah, fine then. You're that Wicher who solved the murders, no? Then you've my permission, but only for a few minutes. Promise to be brief. Lo que pasa, o sea, ¿por qué te niegas desde el principio si sabes quién soy? ¿Para qué me han contratado? The Witcher will speak with the inmate. You can take a momentary break. As long as it's truly but a moment. Highly irregular, this. Hey, Siana. Sorry to intrude, but I gotta ask you something.
I've nothing to say to you. You're the one who put me in here. Have you forgotten? Sure, but you are here. So what's the harm in talking? Got something better to do? What do you want? Be brief. Went to a place where Beauclair's beggars congregate. Found proof that you'd planned your sister's demise. Anna Henrietta. She was Dettloff's ultimate target from the start. Your target. Bravo, Wicher. I congratulate you on your deductive reasoning skills. But what I'd planned has nothing to do with you. Wrong. Has everything to do with me. You were hired to kill the beast. Said beast is dead. So go collect your metal and leave me alone. Why must you meddle in everything? Exactamente. Just like to know what's going on around me. Can't stand confusion, unexplained situations. Have you come to ask me what drives me? What my motives are? Actually came hoping to learn something. It's clear you were out for vengeance. Against those who drove you from the palace? Curse of the Black Sun. That was their reason, right? It's certainly what they claimed. They said I was dangerous. A mutant. Knights, Crespi, Dulac, Delacroix, and Peyrac Peyran. They got the task of whisking me away, abandoning me outside the duchy's borders. They were following orders. So they were, though they did so eagerly. Especially when I tried to flee. Crespi beat me unconscious with a whip. The others stood by and watched. Peyran found ample opportunity to take his frustrations out on me, while Dulac and Delacroix insulted me, mocked me. I swore then I would never forget. I would find them all. Explains a bit. A lot. You had a right to feel rage, resentment. But those motives aren't enough to justify the means you chose. I didn't expect you to understand. I need no sympathy. Not from you, not from anyone. I regret nothing. If I could turn back time, I'd not decide otherwise at any juncture. They all deserve to be punished. My sister most of all. Enough. Your visit's done. Ah, thank the stars. Bueno, estás spoileando un poco, vaya. Esa es la hermana de... Commander de la Tour would like to see you. Shall we go at once? De la Tour. Let's go. Want to see him too. Damien. Geralt, it's about time. Ready for the ceremony? Got some important information. Anna Henrietta was supposed to be Dettloff and Syanna's 5th victim. You are certain of this? Completely. Found proof. Inconceivable. How could she? The murders, the mayhem she brought down on the city, were they not enough? She sought to strike down her own sister, her liege. Pues te la han calentado los vampiros, ¿eh? Le has dejado la huella ahí. I must alert my men. Enlarge the Duchess's honor guard. Make certain Sylvia Anna is closely watched during the questioning. I'll see to it personally. I thank you, Wicher, for alerting me.
and I appreciate your attentiveness. Let's begin the ceremony. Come with me. The Duchess awaits. Imagino que la ceremonia será el final. Se han descubierto que quería hacerla. A ver, por lógica es el final malo. El final malo me imagino que es, pues eso, que del vampiro que realmente actuó por amor y fue engañado, ha muerto, y que su hermana en el complot que la quería matar a la duquesa. In the Guild's name, I beg your assistance, your enlightened highness. Without barrels, production will come to a stop, and it will be the end of us. You lost them all in the fire. These are horrible tidings. Oh, we are most dreadfully saddened. Yes, your enlightened highness all. Once the beasts had clawed their way into the warehouse, the whole place went up in flames. I shall dispatch a palace guardsman to examine the site of the blaze. If things are, as you say, fitting compensation shall be paid from the ducal treasury. Thank you, your enlightened highness. Your Grace, Geralt of Rivia has arrived. My dear subjects, we come now to our next point of business. Of all the duties which fall upon my shoulders, as the ruler of this dominion, this duty is dearest to my heart. For now, we shall award the Order of Vitis Vinifera, Tucson's highest honor. Vale, es el trofeo. Geralt of la Rivia, orden esta de Slayer of the Beast of Beauclair, step forth. We bestow the distinction upon the Wicher, who saved Beauclair from the terrible beast. Such is our desire. May this symbol serve as a reminder to all that the Wicher shall forever remain a friend of Beauclair. In more familiar terms now, I thank you immensely, Geralt. Damien has your reward for you. After all, it was but a contract. Thank you. I have a small surprise for you, in addition. I give you more than a dozen barrels of Son Real, a wine normally reserved for the ducal table. The gustatory experience of a lifetime awaits. Are you content? Ya hemos avisado a todos, ¿no? Lo vamos a contar 40 veces. Me siento grabado, Feels like a second distinction. I'm honored. Thank you. Ya se lo habrá contado I trust you shall make good use of it. In a moment I shall speak to Siana. Will you assist me? You returned my sister to me, yet you also showed me her horrendous deeds. As head of state, I must judge her fairly, but she is my sister. Thus my heart bleeds for her. If my presence will help in any manner, of course I'll stay. We shall now question a person implicated in the murders which recently ravaged our fair city of Beauclair. Captain de la Tour, show Silvia Anna in. Me llaman, no fastidies ahora al final. Ya vale. Todo tuyo con los finales. The Wicher will take part in our talk. The Duchess requested I be present.
You have committed crimes. Grave crimes. Yet you are my sister, and my heart does not allow me to treat you as a common criminal. Thus I have asked Geralt to advise me, as one impartial. I shall now hear what he has to say. Pero tengo que tomar yo las decisiones, ¿eh? Your Grace, as head of state, you should look first and foremost after your dominion. Sienna's actions, what drove them, be damned. She's a threat to your subjects. You are correct. They are what matters. I must not forget this. Sienna, you shall be tried and given a fitting punishment. Yet we shall never cease to be family. As Duchess, I shall have to judge you. But as your sister, I shall never stop loving you. Will you forgive me? I shall never forgive you. Vale, ahora sé por qué es el final malo. Hostias, pero malo, vamos, no queda ni uno vivo. Finito. Como 4 horas de directo ya. Hostia. Hombre, después de avisar a todos no esperaba que la asesinaran, vamos. Hay que reconocerle el mérito. Tiene 2 ovarios bien puestos, Sienna. Parece que está el reino sumido en el caos. Need some flowers. A wreath, or... I've none. Sold everything. I was just on my way out. No sense hanging about with nothing to do. Should come as no shock, sir. Had the funeral. Folk took it all. Men, women, children, all wished to lay a bouquet on the Duchess's grave. Windflowers, peonies, gladioli. But she liked common roses best. I know, her ladies-in-waiting would come here at times. I'd choose the loveliest blooms for her. Fragrant, big petals, the kind that last a long time. I've still not come to terms with it. To be killed by her own sister. How could it happen? No one suspected Sienna'd be merciless. Not Damien, not me. Least of all the Duchess. Oh, I know you. You're that Wicher from the north. The one that saved us from the beast. Mm-hmm. Could say that. Wait here. Take these.
Thought you were out of flowers. I put a bouquet aside. I was to take it to her myself. But you have it. I know you held the Duchess dear. How much do I owe you? Not a copper. Keep your coin and raise a toast in her memory tonight. Do just that. Esta otra flor, que coge una, dale dos y hasta que la lleve ella. Ah, que te vean, ¿verdad? Geralt of Rivia, Slayer of the Beast. Está todo como más... como las tinieblas, ¿no? Como que hay menos luz. Si me dice que la han enterrado aquí en el cementerio como cualquiera, en vez de palacio, ¿no? The murderous lass in one crypt with the Duchess. It's not decent. Wicher, I was certain you'd departed. Couldn't. Anna Henrietta was... wondrous. Beautiful. Good. The best ruler one could hope to have. Yet I let her down. Don't be so hard on yourself. No one expected Sienna to do that, persist to the end. And none of us did anything to stop her. 'Cause there was nothing we could do. I suppose you are right. But when someone so beloved dies, one cannot help but search one's soul for blame. And even the hardiest knights grow faint-hearted then. Come to pay my respects. Bid the Duchess farewell. White roses. They were her favorite. Go inside then. She lies in the ducal crypt. In one room with her murderer. Despite my protests. What? Who decided that? The Regent's Council. A pack of old men who've statutes and codices for hearts. Ducal blood flowed in Sienna's veins, and she was never legally disinherited. So they ruled she should lie alongside Anna Henrietta. Han terminado de la peor manera. Que la otra tuvo una vida... No está bien lo que ha hecho, pero bueno, tuvo una vida un poco... complicada. Que se despida alguien tampoco está de más. And all this, what did it bring you? Rest in peace. I regret it ended this way, that I failed to prevent it. Hope you can forgive me. Rest in peace. Stylish crypt, quite subdued. Yes, this is the kind of eternal resting place I dream of. Moments like this, I never know if you're joking or serious. Serious, Geralt, serious. It's remarkably peaceful, subtly charming to the hilt. A perfect match for the Duchess's dignity. Ah, you humans, you'll never cease to amaze me. To feel despair in the face of natural processes to which you are predestined.
I've come to take you from this place, my friend. Dare say you deserve a speck of respite after the mad whirl of the last few days. Se está alargando esto. Sí que se ha alargado con el combate, pero... All those deaths I failed to prevent. Feel pretty awful right about now. Can't help thinking I could have done more. Now Toussaint's left without a ruler, or more accurately, chaos rules here. Hand in hand with despair. Duchess won over people's hearts. All Beauclair now weeps for her. A mass outburst of emotion. Well, it seems her subjects have adopted some of their recent ruler's traits. Why the sarcasm? Thought you liked Donna Henrietta. I did. And I do truly rue her passing. Me too. Then let us drink. Always seemed to me you were a very complicated creature by nature. Not one to resort to such simple methods like drinking your worries away. There exist worries for which they're quite simply, it's no other medicine. Whatever you say about Siona, you gotta admit, she was unbending. That she was. I do admit it. Though, in her case, it would have been better if she had been a tad more, philosophical, pausing from time to time to reflect on the propriety of her actions. True. How do you find my personal brew? Not too strong? Just right. Credit the local mandrake of the Alrauna diabolus variety for that. The tubers which grow in this area's volcanic soil have an altogether unique flavor profile and display a remarkably uncommon dark brown tint. Fascinating. All I can say is this batch turned out excellent. Indeed. It might be wise to stockpile some roots for the future. Would you care to accompany me? ¿Ahora? You decide to go root picking now? It's dark out. Geralt. Even were I generously to assume it had simply slipped your mind that I am a vampire and thus need no light to see, I'd never believe you had also forgotten that you likewise have absolutely no trouble seeing in the dark. So, shall we? If you think it's a good idea, let's go. But I think you might be forgetting one thing. Fresh mandrake root of this variety is highly toxic, even to a witcher. Ah, not a problem. I never forget matters of safety and hygiene in alchemy. Here, gloves and a mask. Don them, and you shall be in no danger. Thanks. Right then, let's go. This moonlight makes me, oh, so dreamy. Sí, ¿qué sentido tiene todo esto y qué guantes son? ¿Qué máscara me ha dado?
for your thoughts. Let me guess. Succubus twins? No, I was thinking about, how anything can look interesting when properly lit. Ahora vamos a buscar mandrágora. Sí, aquí. Now, where'd that bloodsucker go? Won't be easy to track down. He's a vampire, after all. Damn it, where'd you go? Regis! Ya, que se de este hombre ahora. Damn it, where'd you go? Show me what I did what I had to Este ahora. La mía. Those Bruxay, they called you a traitor. Alas, we've a very simple code of honor, we vampires. So simple you might call it trivial. Either one is with us, unconditionally, regardless of the circumstances, or... Won't let it go, will they? They will not. Fortunately, we've another rule. Valle An León. unwritten one, and just as true as the Bienvenido. first. It is neatly summarized in the saying, out of sight, out of mind. No te va a decir nada del pito. That is why I must leave Toussaint. For a vastly long time, most like. Yeah, I get it. Let us make for my camp. I've an overwhelming desire to have another drink. Supreme bouquet. Firm, defined beginning. Then develops gently, rising to a startling finish. Don't you think? Not much of a connoisseur. Then it is high time you started your education. After all, the Corvo Bianco vineyard is now yours. By the way, I left a gift for you at your new home. On the nightstand. Thanks. Aprovecha de dejar de Mind hablar telling más me la what it is? historia, por favor. A trifle. That will nonetheless be useful should you need mutagens. Incidentally, have you thought about what you'll do with your prize? Shall you hang your swords over the mantle and take to pruning vines? Don't really know yet. Might find the life of a hard-working vintner too tempting one day. Or maybe I'll just stick to the path, go on roaming, staring up at the stars after laying my bedroll at the roadside. Ah, roadsides, bedrolls, and the sky above. I sense some poetry coming on, which of course brings to mind Dandelion. I can remember a night, not too far from here if I'm not mistaken. We hid in a cave while a blizzard raged all about. Does that sound at all familiar? How could it not? We just set off to rescue Ciri from Vilgefortz. Oh, our encounter with Vilgefortz. That is something I do not remember so fondly. But that first stay in Beauclair, far calmer than this one. Seemed like a land straight out of a fairy tale back then. Its sole problem, cellars too small to accommodate all that wine. Appearances, Geralt. Appearances, like Mamoons and Dopplers, deceive. So what did become of Vilgefortz? Killed him. Sure wasn't easy, though. What about you? Any idea where you'll go? Distance is of the essence. I thought I might venture south. Nilfgaard? Why ever not? The Nilfgaardians are a modern society. None there believe in vampires anymore.
This fact alone could be very useful to one wishing to remain incognito. Interesting point of view. I so don't feel like going anywhere. Sit here a while longer? So we shall, my friend. We have witnessed, and in fact on several occasions incited, many great and weighty events. After all that toil, I believe we deserve a bit of a rest. That we do. Colorín colorado. El final malo sacado. Sino bastante largo el final, ¿eh? Nos queda todavía un trofeo que intentaremos sacarlo el jueves por los dos otros finales. No me ha gustado el final este. A ver, está bien, pues este es el final malo. Míratelo, Valle, porque te va a sorprender el final. O sea, esto de hoy. Muchas cositas. Esto lo vamos a omitir. Actually, I'd love to go home. Nueva misión. Ya, vale, sí. Que lo que quería es ir a la casa a ver que el regalo que nos ha dejado y ya con eso cerraremos porque ya no quedará más por hacer, evidentemente. Porque además es por ver qué regalo. Porque cargaré partida. Y esto, pues bueno, no se va a borrar porque va a hacer distintos guardados. Para tener, digamos, los tres finales. Si algún día me apetece o lo que sea, pero bueno. Más que nada porque, claro, al final, has llegado al final, te han llamado, te has perdido todo lo que ha pasado, no quiero contarte nada porque es que es tal, pero no hace falta, ya te digo, que veas todo. Yo creo que a partir de que se esté pasando para adelante. Ahí es que hay detalles. Master Wicher, some historia unknown bastante individual barged sorprendente. into the residence. I resisted as best I could, but to no avail. Who is it? Alas, they did not do me the basic courtesy of introducing themselves. Si ya sabes quién ha sido, coño. Te he dicho el mismo que dejó un regalo en la mesa. What's that smell? You look good. Calm. Don't just stand there. I want a hug. What did you bring? A gherkin from Angren. I slew it. All by my lonesome. That why you left Carrera so suddenly? Had no idea where you'd gone. Your note was puzzling. Don't try to find me. Threw me for a loop. That was silly. It's just that I felt stifled in your shadow. I'd have suffocated had I stayed. So when I read that notice, the contract, when I saw Angren, I knew I had to do it. Alone. Without my nanny. I'm not your nanny. I believe in you. Like my new house? The house is lovely, but it could use a bit of work. Yeah, got plans for it, don't worry. Wanna go outside? Could show you the grounds. Hasta para la vista es como mío.
It's lovely here. I could Nada, stay está claro que esto es forever. una previa por si sacan un cuadro. ¿El qué? Pues quédate. Pues claro, pues quédate, claro. What's stopping you? Actually, not a thing. I slew a Garkin, collected my bounty. I believe I'm owed some respite. Indeed you do, mademoiselle. As my major domo would say. You've a butler? A steward. Name's Barnabas Basil. BB for short, though I don't know if he likes it. He's the one let you in. I'll ask him to bring in some fruit, a beverage. You can spend the rest of the day lying about. Ah, nothing would make me happier. Being a Wicher anything like you imagined? Geralt, I didn't have to imagine anything. Remember, before we parted, we walked a good stretch of the path together. Journeyman and master, though, not the same thing. I'm still a long way from mastering anything, but I am trying. Anyway, I did learn from the best. Just passed on what worked for me. Or at least tried to. I was thinking of Eskel and Lambert. So, no regrets? Choice you made? Not at all. I'm doing what I ever wanted to do. Being who I wanted to be. I believe that's one definition of happiness. Encountered the most charming aspect of being a Wicher yet? Which aspect is that? The hatred, disgust, that strange blend of admiration, fear, and contempt. They set their hounds on me in one village. In another, they forbade me from taking a drink from their well. Other than that, it's been all right. No one's tried to cheat me out of my reward so far. I'd hoped they'd treat a woman differently. Geralt, when they treat a woman differently in this world, it hardly ever means better. Quite the opposite. Angrin, how'd it go? Garcanes can be pretty tough opponents. That's why I had to lure this one to a place both spacious and empty, where it would have nowhere to hide. I found an abandoned crypt far from any town or village. Good choice. Always best to avoid additional casualties, so your foe had nowhere to hide. But the bastard was still damn quick, I bet. Not as quick as I am. My greater worry was its strength. I was far outclassed there. But a dose of black blood did the trick. We fought a while, I feigned a mistimed dodge and let it drink. The rest was easy. See you later, Ciri. Take care of yourself. Vale, vamos a ver lo que nos ha dejado este, no sé. No creo que sea aquí, el regalo lo ha dicho que lo había dejado encima de la mesa. Pues igual era simplemente Philip, ¿no? Imagino que ya misiones y eso no hay nada. Ahí está. No hay nada. Valle León. Dice la mesita de noche. La mesita de noche. Ah, bueno, mira. Ya que estamos aquí. Este es el cuadro que nos pintaron el otro día. Ahí. El caballo pelotas. 1000 monedas, ¿eh? Me ha costado el caballo. Aquí está. El total va a ser... Puta generador esto. Y bueno, le he dado sin querer. Descansa para conseguir purificaciones. ¿Qué me estás contando? No hemos descansado ni una vez. Nivel de la gama real.
1000 puntos. Valle León. Dice había algo al lado de la carta al leerla. Sí, lo que hemos cogido, lo del mutágeno es esto. Lo que no sé dónde está y para qué es. Imagino que será el tema de alquimia de los mutágenos, pero vamos. Igual que los tintes, no sé ni los he probado. Mira, podemos pintar la armadura de colores. La Valle cajita de León. mutágeno me imagino que será para... Dice era comp un pergamino. No, pero el pergamino es de la de antes, de una misión de antes que no lo había leído. A ver, lo había leído, pero no lo había leído. Coño, que está ahí. Que no te va a decir de qué es la carta, pero... Porque si no... Esto. Cien cargas, 0 de 100 cargas. Tampoco creo que no. Bien, pues el final malo está hecho, así que vamos a guardar. Aquí fíjate, a las 5 he elegido el camino de este final. Fíjate qué hora es. Vale. Guardamos este final para tener las cosas. Y cargamos partida para el jueves. De esta. Para elegir los otros finales. Sí, el pergamino enrollado era de la misión. Vale, pues ya hemos sacado el primer final malo. El jueves intentaremos sacar el trofeo que nos queda y los dos otros finales. Yo espero que no se alargue tanto, o al menos hacerlo más breve. Ahora vamos ni de coña, vamos a empezar porque tela. Son bastante. Sí, porque el otro sí que hay que elegir ciertas respuestas. Hay uno cortito, más cortito, que es el que necesitamos para sacar el trofeo que nos falta. Y el largo, que supuestamente es el final largo, que es el que hay que dar ciertas respuestas. Bueno, mientras cargas, es que al final es tontería que veáis lo que me voy despidiendo. Si esto lo voy a dejar ya preparado para el jueves. Pues has visto parte del final, porque luego encima has recibido una llamada y has perdido también el hilo. Pero vamos, no hace falta que vean las 4 horas y pico, porque hay cosas tonterías, igual que el combate, las veces que he muerto y tal, lo podéis ir pasando para adelante. Pero sí que hay al principio del directo y ciertas cosas, puntos claves que deberías enterarte de la parte de la historia. Así que, pues nada, lo dicho, un placer como siempre teneros aquí, mil gracias a todos. Nos vemos el jueves a las 4, yo creo que ahí sí acabaremos todo. Y ya el siguiente directo, pues el jueves ya os comentaré, porque tengo que montar lo del tema de Play 5 y todo eso. Sí, pero falta saber quién es la chica pintada en la pared. Ya, pero eso te enterarás quién es la chica pintada. La amante, ¿no? Dices. La que estaba en la pared, que era la amante. Yo sé quién es, pero no te quiero decir nada porque te voy a spoilear si no. Por eso te digo, tú míralo cuando puedas y así te enteras. Es lo bueno que solo te queda hoy, lo de hoy y ya lo del jueves, que son los otros finales. Pero te enterarás. Por eso no te quiero contar nada más. Nada, lo dicho, un placer como siempre y nos vemos el jueves. Chao.